Facebook. En el Mm, Facebook también lo tienes ahora, deberías verlo. Espera que lo verifico, ¿vale? Que estoy entrando en el Facebook. perfecto. Estamos ya en directo en Blogroomer, Sí, tanto en bien. Facebook como en Instagram. Sí, ya estoy también. ¿Sí? ¿Ya, Sí, ya, ya me sí, sí, ves? sí. Perfecto, de los dos. Vale, Muy perfecto. bien. Bueno chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Disculpad el retraso, cuestiones de venir directa del trabajo para empezar una entrevista. Me ha pillado el tráfico y aquí estoy llegando tarde. Lo siento un montón. Daros muchísimas gracias a mi ponente, Alejandro, que la verdad ha tenido una paciencia porque le iba llamando, oye, oye, qué tarde, que llego tarde, desde el coche. Si veis que están mis perritos por ahí más nerviosos de lo normal, es que no han salido, es que vamos directo del coche al esto. Pues nada, presentaros al ponente de hoy. Nuestro ponente de hoy es Alejandro Cenizo. ¿Qué tal, Alejandro? ¿Cómo estás? Hola, pues muy bien, muy nervioso e impaciente, porque además Claro. yo tengo mucho pánico escénico y claro, estoy desde las 8 en punto aquí. Ay, ¡Ay, que me voy ay, a ay! conectar. Que no, ¿qué pasa? Que, ostras, y con todo un poco preparado. Digo, ensayo, no ensayo, y cada vez me ha ponido más nervioso. Pero bueno, ya está. Nada, Que a una vez empieza, nervios ya, fuera. Te que prometo, pasa todo. te prometo una cosa, yo no muerdo. Bueno, este que Vale, tengo muy aquí bien. al lado igual sí, pero yo no. Muy bien, perfecto. Así que no hay ningún problema. Aparte aquí esto es como una charla entre familia. Aquí vamos hablando, no, no hay problemas. Además tenemos a todos nuestros amigos de todas partes que están diciendo buenas tardes, buenas tardes, buenas tardes. También la ventaja es, bueno, que yo ya he puesto un post en Instagram, en Ujú. Instagram, en Facebook diciendo, oye chicos, que vamos a empezar ahí Es vender. necesario. Vale, vale. Pero bueno, es lo que tiene. Yo trabajo, no me dedico a esto y entonces, pues bueno, a veces es difícil el combinar trabajo con Vale, el... vale, vale. Pero, Oye, pero yo no veo aquí, la gente cuando escribe y tal, tú sí que los ves. sí, Esto se ve en Facebook, aquí en la exacto. pantalla tuya mía no En se ve. Facebook, en O Facebook sea, se uno ve. estoy mirando el otro. Vale, vale, vale. ¿Sí? Perfecto. Genial. Ah, sí, ¿ves? Perfecto. Tienes Bien. en Facebook tendrás a la gente de Facebook y en Instagram tendrás a la gente de Sí. Instagram. Ay, mira, y veo hasta mi madre, que se ha conectado mi madre para verme. ¿Eh? Saludamos a la mami. Sí, sí, sí. Pues nada, Vale, vámonos pues, al lío. ¿qué Bueno, hacemos? vamos a presentar un poco a Alejandro. Alejandro es una persona que ya lleva un tiempo en la peluquería y desde el inicio se enfocó a lo que es el perro de aguas español. Casualidad, no. Él empezó con su ejemplar y me gustaría que explicaras tú un poco qué es lo que te gusta tanto del perro de aguas que casi que focalizas toda tu atención a este tipo de perros. Sí. Bueno, a ver, yo cuando empecé la peluquería, empecé hace 4 años y no tenía, pues yo a los 49 años tuve una crisis personal y dije, ¿qué hago a partir de ahora? No quiero continuar haciendo lo que hacía hasta ahora, quiero hacer algo nuevo, ¿vale? Pero no tenía muy claro qué quería hacer. Entonces cogí y me fui un día a un convento budista, me fui un fin de semana allí a aprender a meditar, a relajarme, a ver si me venía un poco la inspiración para ver qué hacía con mi vida, ¿vale? Ah, pues bueno, no me echaron del convento, pero casi porque me dormía en las meditaciones. Estaba, ah, estaba el maestro allí guiándonos en las vidas, yo me dormía, yo digo, esto no es para mí, ¿vale? O sea, me fui después del retiro sin saber todavía qué quería hacer con mi vida, ¿vale? Después, pues bueno, decidí irme a Perú, irme al Machu Picchu, a ver si allí en aquel lugar sagrado sentía algo y me llegaba la inspiración, ¿vale? Hice el camino del Inca, estuve allí unos días y volví a Barcelona sin saber qué carajo quería hacer con mi vida, ¿vale? Y entonces, un día en casa, mira a mi perro, yo tengo un perro de aguas que ahora tiene 15 años, que curiosamente la arreglaba yo siempre. Y mirando a mi perra dije, coño, ya está, pues peluquero canino, ¿no? Y entonces, pues empecé a contactar con profesores y empecé mi formación. Entonces decidí estar un año entero formándome. Me formé con María Jesús Gallardo, con Cristian Castel, me fui a Madrid con Nicolás Herrero y después aquí en Barcelona acabé con Luis Arroyo. O sea que más o menos me formé.
bastante bien, técnica tijera, stripping, un poco de todo, ¿vale? Y de repente oí hablar de una chica que hacía perros de aguas y entonces pues la llamé y me fui a estudiar con ella a Madrid. Esta chica es Cristina Ardisana, que para mí es la mejor peluquera de perros de aguas que hay en España, ¿vale? Y es un poco la que nos ha guiado a todos los que hemos ido apareciendo posteriormente, que hemos dicho, ostras, si se puede trabajar con un perro de aguas y se pueden quedar bonitos y no es tan difícil como parece, ¿vale? Y pues desde entonces todos los años me voy unos días con Cristina, aparte sigo formándome pues con María, con Cristian, con Luisa, con Nico, todos los años sigo yendo con ellos un poquito, ¿vale? Entonces pues esto al final decidí, bueno, voy a trabajar con el perro de aguas, ¿vale? Entonces Cristina me puso en contacto con Maribel, que es una chica que tenía una peluquería en Barcelona y que también le gustaban mucho los perros de aguas, ¿vale? La peluquería es Miss Greta. Entonces, bueno, nos puso en contacto, nos conocimos y hubo una conexión ahí brutal y estuvimos 3 años trabajando juntos. La verdad es que, como se dice ahora, la petamos, ¿vale? O sea, de repente tuvimos en 2 meses un éxito impresionante. Maribel controlaba muy bien las redes sociales, ponía unas fotos súper guapas de mis trabajos y la verdad es que en muy poco tiempo pues todo el mundo hablaba mucho de nosotros, tal, y bueno, nos dedicamos exclusivamente a hacer perros de aguas. ¿Por qué? Porque cada vez nos llegaban más y más y más. Y por ejemplo, si venía un bichoncito y le decíamos, uy, es que tienes que esperar 2 meses, pues el bichoncito decía, pues no me espero 2 meses de que tú me hagas. Pero un perro de agua sí que se esperaban, ¿vale? Y entonces por esto pues hemos estado estos 3 años haciendo perros de aguas pues constantemente. Y ahora hace un mes o así pues ha habido un cambio de guión y ya no estoy en Misreta, estoy en un par de peluquerías diferentes en Barcelona, una que es Gelodó, que está aquí en Mañor de Sarriá, y en otra que está en Igualada. Estoy con María y con Cristian, que los que han sido mis profesores, ¿vale? Es un poco Tu mi recorrido, trayectoria. desde que empiezo a plantearme qué hago hasta el día de hoy. Y ya está. Ya, ¿puedo preguntar? Mm. Tengo aquí Bien. a mi perro que me interrumpe. Sí, me encanta. Sí, bueno, tú también. Es mi otra pasión, los caniches. Mi Bueno, primera pasión son los aguas, curioso. pero Un perro de sí, aguas que sí, no tratamos diferente. De hecho, esta es un poco una de mis preguntas como muy básicas, ¿no? Es sí, porque perro de aguas también es un caniche. sí. Me gustaría en parte saber, porque, a ver, inicialmente los perros de agua pueden ser acordonados o no. O sea, se pueden acordonar o no. Pero en general el perro de aguas tengo la sensación que es como que siempre se arregla acordonado o es un error lo que estoy diciendo ahora. No, a ver, yo hago perritos de agua con el pelo muy cortito, con sus, con sus ricitos, ¿vale? O podemos hacerle cordones o rastas, depende. Hay de todo, ¿eh? Yo tengo muchísimos perros que van con sus ricitos cortitos y están súper guapos, no hace falta que lleven cordones. Es un poco gusto personal, ¿eh? ¿Pero hay algún beneficio para la piel u otro el hecho de llevar unos cordones? O sea, de acordonarlos para ellos. Porque, por ejemplo, yo, en los perros de agua, bueno, caniche, tú, Sí. por ejemplo, yo no los puedo llevar al mar porque realmente Sí. después lo tengo que volver a lavar, pero he oído que un perro de aguas, un PDAE, realmente le es beneficioso el agua de mar. O sea, es un poco como lo contrario, digámoslo así. A ver, el agua de mar lo que hace es que ayuda a texturizar el pelo, ¿vale? Y entonces haces que la rasta se vea mucho más bonita, mucho más durita, no se vea el pelo como cargadito, se ve mucho más bonito, ¿vale? Beneficio para la piel, yo para la piel creo que tampoco, de hecho hay muchos perros que en verano van a la playa, no los bien, Espera un segundo, Satia. Vale, perdón. Dime. Vale. Pues entonces,
pelo rizado corto o rasta, siempre que esté bien trabajado, bien separado, que se vea la piel, que la piel respire, pues es indiferente. Es un tema gusto personal. A mí me gusta más con rasta, ¿eh? ¿Sí? Sí. Bueno, ¿te gusta más Me la gusta rasta? mucho todo el proceso de rascar un perrito, sí. Perdón, aquí ha habido un pequeño rifirrafe. Vale, ya está. Perdón. Ay, chicos, las organizaciones cuando hay cosas que tienes que... Mira, voy a hacer una cosa. Voy a cerrarlo, porque es que Vale. si no, no me dejará salir. Vale. Mira. ¿Qué hago? ¿Sigo hablando yo o...? Ya estoy aquí. Vale. Estoy viniendo. Ay, ya. Estamos. Es que sí, he pensado que si no vamos a ir parando cada 2 por 3 del wow. Vale, perfecto. Entonces, ¿a ti te gusta más con rasta, me comentabas? A mí me Entonces, gusta. A ver, mira, mi perra la llevaba de todas las maneras, ¿vale? Triunfa, que ahora tiene 15 años, cuando tenía 2 años hacía agility. Entonces, para hacer agility me gustaba más la estética, perro muy cortito y con la crin larga, para que cuando corría pues se la viera la crin al viento y ya muy bonita. había un campeón de agility, ¿verdad? Que Había llevaba... un campeón del Sí. mundo, Midi, el Fran, y sí, y iba además con cresta y iba pintado. Sí, es todo. Sí, yo creo que a partir todos los perros que hacen agility, su referencia era este perro. Y la estética era la de este perro. De hecho, el logo de este club era un perro raspado, la silueta de un perro de aguas, con el pelo muy cortito y con todas las rastas al viento. Sí, muy bonito. Entonces, entiendo por lo que nos acabas de decir que realmente no hay como una obligación de llevar las rastas, que puedes simplemente llevar el pelo sin nudos y bueno, sí, pero cuando lo secas, claro, no lo cepillas para que quede rizadito o no. Claro, a ver, yo el perro de aguas no lo cepillo, no lo Vale. cepillo nunca, ¿eh? Partiendo de ahí. ¿Por qué? Porque cuando tú cepillas un pelo, deshaces el nudo y luego le cuesta volver a encontrar el camino y lo que hace es enredarse, ¿vale? Vale. Igualmente, la decisión de pelo de perro con rastas o perro con rizo depende un poco del tipo de manto, ¿eh? A veces decide el tipo de manto del perro, no decido yo, ¿eh? Muchas veces hay perros que directamente te enrastan solos y si un perro tiene un pelo muy denso y enraspa solo, pues no voy a coger ese pelo y deshacerlo para que esté rizado. Pues si ya está enraspado, está enraspado. Le ayudo a que la raspa sea más bonita y ya está. Me gustaría que nos explicaras, porque, bueno, yo antes de hacer esta entrevista, pues nos conocimos un día, Alejandro y yo estuvimos hablando de esto y me comentaste los 3 tipos de pelo en función de dónde viene el perro. El perro originariamente es español y como que tiene tres zonas, ¿verdad? Como... Sí, si no hay una recuerdo mal. diferenciación que se llama ecotipos, ¿vale? Es una manera de diferenciarlos y estaría ¿Qué pasó? No, que estaba buscando el pelo. Si lo tenía por aquí, pero... Vale. ¿Te acuerdas el pelo que te dije que tenía? Sí. Pero claro, como he venido tan rápido y me he puesto aquí, digo, no me lo he dejado aquí encima estaba pensando... Porque esto de que dices de las rastas... Sí. Bueno, me gustaría que primero explicaras lo que decías, el mira, ecotipo. hay un ecotipo de perros que es, por ejemplo, el ecotipo marismeño, que es un perro que enrasta solo, que es fantástico y yo creo que es el sueño de cualquier propietario de un perro de aguas, de un perro que enraste solo, que haya que mantenerlo muy poco en casa y que sea muy fácil de mantener, ¿vale? Después está el norteño, que es un perro con el pelo más denso, que hace ya un poco más de lana, y que si quieres hacerle rastas tienes que trabajar más. Y luego tenemos, por ejemplo, el norteño, que es un perro que tiende a hacer placa, ¿vale? Y cuesta mucho en rastas, ¿vale?
Entonces, o el propietario es realmente muy bueno y trabaja mucho en casa, o se tiene que poner en manos de un buen profesional que separe este pelito, que le vaya dando forma. Igualmente el perro de aguas, si el propietario no trabaja en casa, pues están perdidos. Yo enseño siempre a los propietarios, la primera vez que vienen a la pelu, cómo tienen que trabajar en casa, cómo tienen que separar el pelo, que todos los días hagan 10 minutitos de mantenimiento. 10 Porque si minutitos no... por partes, ¿no? Entiendo, porque claro, 10 Sí, yo minutos... lo que hago, que esto no sé quién me lo enseñó, no sé si fue Cristina, a partir el perro en pedacitos, ¿vale? Entonces, pues los lunes coges y le haces las dos patitas de atrás, las revisas, vas separando los nuditos y los vas quitando. Al martes, pues haces la parte, el cuerpo principal. Los miércoles haces las patas de delante. El jueves, pues haces el cuello y el pecho, ¿vale? El sábado haces la cabeza y el domingo te lo coges de fiesta, por ejemplo, para que no sea que llegue el sábado y tengas que hacer y revisar a todo el perro. Pero que hay gente que sí, que llega el fin de semana, pues bueno, ahora me pongo a mantener a mi perrito, lo mantienen y ya está. Hay muchos propietarios, aquí en España hay mucha gente que mantiene el perro en casa y que trabajan y que te lo traen. Yo sí, si un propietario no trabaja en casa, normalmente me lo tiene que traer todos los meses, porque lo que ellos no hacen en casa lo tengo que hacer yo en la peluquería. Pero si trabajan en casa, pues pueden venir cada 2 meses, 2 meses y medio. Dime cotilla, pero ¿qué hacen en casa? ¿Abrir el nudo Separar y... nuditos, sí, Vale, separar. Sí, vale. básicamente a mí lo que me interesa en casa es que el pelo no se apelmace. Entonces lo que tienen que hacer es ir separando y revisando el pelo e ir separando con los deditos todos los nuditos que vayan encontrando. Ya está, no, si es que Es que no es hay difícil. una cosa que, a ver, no sé si hay muchos propietarios de PDA y supongo que aquí la gente que es propietaria de PDA, que está aquí, seguramente es una persona responsable. Pero Sí, a mí lo que me preocupa a veces de los PDA, y lo visteis en un post que yo puse hace un tiempo y que a ti ya te enseñé, de un nudo entero, ¿no? Como lleva rastas, sí, pues bueno, que se quede, o sea, un nudo ya. una vez al de esto, pero porque de la placa, Mm. o sea, como que tienen la idea de que se pueden sacar rastas, pero me gustaría que explicaras el por qué no debes dejarlo. Ya sé que la mayoría de gente que estará aquí no estará en esta situación, ¿eh? Sí. Pero por si hay alguien Mm. de estos bueno, que de alguna manera eh, dicen, bueno, pues si se hace una rasta, pues bueno, yo lo dejo que se haga el nudo y después él ya lo... ¿Qué sería lo normal y qué sería algo que no se debe hacer? Bueno, a ver, yo tengo la gran suerte de que tengo pocos propietarios que me vengan a la peluquería con el perro emplacado. También porque quizás ya nos hemos ganado una fama y el cliente que viene después nos va viniendo constantemente y tenemos clientes muy concienciados, ¿vale? Y me encuentro pocos casos de perros emplacados. Sobre todo los nuevos. Los nuevos el primer día sí que suele ser un caos. Te puedes encontrar perros de 8 o 9 meses con la muda de pelo de cachorro y pelo de adulto, que son realmente una placa, que el propietario no ha hecho nada en casa y no la lleva nunca a la peluquería, porque le han dicho, no, es que el perro no se cepilla. Entonces, como no se cepilla, pues no hacen nada. Entonces, te encuentras a los 9 meses o al año, primera vez en la peluquería, y te encuentras unas placas brutales y realmente te da miedo rapar ese perro, porque ese perro, ese pelo de cachorro mezclado que incluso a veces parece una moqueta súper duro. Yo tenía unas muestras, pero es que no las Ah, tengo. bueno, si me dejas un segundo me voy a Sí. buscar la mía. Vale, sí, Vale. sí. ¿Me esperas? Sí, sí, sí. Si quieres, veslo explicando, yo tardo nada, en irlo a Sí. buscar. Venga, perfecto. Entonces, seguimos con el tema del cachorro. Cuando realmente es una placa dura, lo que hay que hacer es raparlo. Pero el otro día ya explicó Carlos Vic el cuidado o el peligro de rapar un perro. Pues puedes hacerle heridas, puedes quemarle con la cuchilla, se le puede quemar la piel.
Y luego hay un gran peligro al hacer las 21 orejas. horas. Yo durante las orejas intento hacerlas con la tijera, muy poquito a poco, pero hay veces pues bueno, que si el perro se mueve, la oreja está súper dura, súper emplacada, pues que cuesta muchísimo hacerlo. De hecho, hay veces que las orejas las dejo, madre Dios, las dejo en 2 sesiones, las hago de hecho en 2 días diferentes. Enséñanos, enséñanos. Sí, bueno, mira, esto es una placa que sacamos directamente de un perro. Sí. Aquí tienes lo que va a la piel y aquí Vale. tienes la parte exterior, ¿vale? Y de hecho, claro, yo en general siempre decimos, y yo sobre todo soy una persona que lo digo, cepillar, cepillar, pero me gustaría que explicaras un poco esto. Esto se tiene que dejar, ¿no? Pero ¿cómo Claro. es esto con lo que tú harías la rasta? O sea, tú abrirías así y de aquí a ¿Esto es pelo de cachorro o es pelo de adulto? adulto. Un adulto que Esto es viene adulto. una vez al año. Vale, a ver, cuando es pelo de adulto, yo sé que puedo convertir esa placa en una rasta, ¿vale? Pero no es un proceso rápido, sino que es un proceso de varias sesiones. En principio hago rastas más gordas, más burdas, y luego poco a poco voy haciendo la rastita más finita. Pero esto quiere decir que voy a pasar muchas horas con el perro en la peluquería y que el propietario va a tener que pagar mucho dinerito porque voy a estar muchas horas con este perro, ¿vale? Entonces, aquí hay 2 opciones. O cortas esto, lo eliminas completamente y vuelves a empezar de cero, o haces 2 o 3 sesiones de enrastado, ¿vale? Un poco decide el propietario, decide dependiendo también de la dureza de la placa, del estado. Hombre, en este caso, Sí. todo él era esto. Claro. Todo el perro. Cara Claro. incluida. O sea, se le veían los ojos, pero el resto Sí. era... Claro. Hay veces que la cara está tan emplacada que es realmente complicado, ¿eh? Incluso pasar una máquina, por según Cuesta. qué caras, según qué orejas, es realmente... es de pegarse con decirle, oye, mira, yo no me hago cargo de este perro, llévatelo y que te lo rape un veterinario o te lo rape alguien que... Porque hay un riesgo, es que hay un riesgo. Y hay algo que los clientes no entienden, que es, hostia, me has cortado el perro. O sea, yo ayer rapeé a un perro con 1 año, un perro blanco, que vino con toda la cabeza emplacada, las orejas, que estuve un buen rato haciéndolas, se las hice a tijerita. Le expliqué además el riesgo del otohematoma y les dije, oye, es que hay mucho riesgo o de cortar a tu perro o de que la cuchilla se caliente. Yo intento, cuando la cuchilla se calienta, paro, cambio la cuchilla. Yo tardo casi 3 horas en rapar a un perro. Entonces me dicen, pero si en otros sitios tardan 1 hora. Vale, pues vete a este sitio que tarde 1 hora y si pasa algo, pues pasa. Igualmente, aunque tarde 3 horas, puede pasar. Es que puede pasar porque los perros no están acostumbrados, se mueven, pues hay accidentes, ¿vale? Y luego las orejas, ostras, mira, mi perra, las primeras veces que la llevé hace 15 años a la peluquería, cada vez venía con las orejas sangrando, porque se las reventaban, hacía autohematomas y se lo reventaban. A mí me ha pasado muy pocas veces, primero porque intento que la oreja hacerla a tijera, ¿vale? Hay veces que si veo que no puedo deshacer el nudo entero, se lo dejo y le digo que vuelva otro día. Corto un poco y digo, bueno, el próximo día acabaremos con la oreja, ¿vale? Y sobre todo, si corto la parte externa, no trabajo en la parte interna. Porque como trabajes parte externa y parte interna, aquí hay unas posibilidades bestiales de que aquello pete, aquello explote, que el perro empiece a sangrar y el dueño empieza a chillar, se monta el pollo, veterinario, mira lo que me ha hecho Alejandro, hostia, que te ha avisado, pero incluso avisando pasa. Entonces yo, sinceramente, reconozco que muchas veces los asusto porque les empiezo a decir todos los riesgos que hay, es que hay riesgo. Entonces, primero lo digo, que luego no ha pasado nada, pues fantástico, pero tienen que saber que hay un riesgo, porque durante 1 año su perro no ha ido a la peluquería y no ha hecho nada, y no es responsabilidad mía, es responsabilidad de ellos, que son los dueños y lo tienen que haber cuidado.
A Mira, veces no saben, ¿eh? Que tenían que haberlo llevado antes y tal, pero bueno, bueno, es que no mira, sé. por ejemplo, lo que dice Anabel Gómez es una idea, bueno, es algo que tenemos muchos en la cabeza, ¿vale? Porque Sí. y dice, tengo un PDA y no entiendo que haga tanto mantenimiento cuando es un perro originario del campo. No creo que un pastor hiciera esto. A ver, es un perro que tiene un mantenimiento, tiene que ir a la peluquería como todos los perros, ¿no? Claro, un pastor lo que hacía era raparlo igual que una oveja. Y si Una le vez al hacía año. una herida, pues le hacía una herida. Es que estamos hablando de cómo mantenían a los perros hace años en el campo y cómo los tenemos ahora en la ciudad. Claro, un perro con un manto taponado, donde no respira, donde no sabes lo que hay dentro, ¿lo vas a tener en tu cama? Pues yo creo que no. El pastor dudo que lo tuviera en la cama también, ¿vale? El pastor lo tendría allí y Con las estos perros, ovejas. yo he visto perros en el campo y sé cómo están. O sea, y no es lo mismo, tiene que ver un perro del campo que un perro de ciudad. Después también Anabel nos pide también si recomiendas algún champú para PDA. Mira, champús hay muchísimos, hay tantos. Ah, los más famosos, los más conocidos son el MD10, ¿vale? El textura, que a mí me da muy buen resultado, para hacer rastas me da muy buen resultado. Y luego está el Yves Saint Bernat, el de banana, que también me gusta mucho. Yo quizás son los dos que más utilizo, ¿eh? Pero hay otros champús por ahí, hay muchos champús para perros de agua. Sí, es decir, ir investigando, ir probando, porque además a cada perro le va bien uno, le va bien otro. Para rastas, el M10, el textura, para mí es lo mejor. Tampoco para usarlo cada día, ¿eh? Es un champú para usarlo una vez al mes, para hacerle churraditas, es un champú que reseca un poquito, texturiza la rasta para que la rastita esté más durita, más madura, que digo yo. A mí me gusta mucho el resultado del Entonces, M10. ¿le pones champú pero no pones acondicionador o me estoy equivocando? No, 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 yo lavo con un champú y luego utilizo un acondicionador, Vale. ¿vale? El acondicionador también me gusta mucho el DM10 y para la gente que no le gusta el acondicionador, pues podemos usar agua de mar también, por ejemplo. El agua de mar texturiza, ¿eh? Por eso está todo el mundo que tiene un paraguas y lo lleva al mar. Oye, qué rastas más bonitas tiene, ¿eh? Porque el pelo se queda, es verdad que se queda mucho más bonito. ¿Eh? De todas maneras, a mí la gente cuando van al mar, yo me gusta aclararlo, porque sí que la sal va muy bien para el pelo, pero no tiene por qué ir bien para la piel. Entonces muchas veces después ese perro tiene decamaciones, tiene la piel seca, o sea que hagamos dos cosas diferentes, ¿eh? Una es piel y otra cosa es pelo. Para el pelo va fantástico, sí, ya lo sé. Para la piel depende del perro, ¿eh? Hay perros que soportan súper bien el agua del mar y hay otros que no. Vale, perfecto. Después, Maymar Cenizo nos dice, ¿qué cuidados se han de tener con las rastas en casa? Pues mantenerlas cada semana, lo mismo que si tienes un pelo rizadito lo vas abriendo, pues la rasta lo mismo, cada semana vas revisando esa rastita, la vas abriendo, le puedes poner un poquito de fertilizador, le puedes poner un poquito de aceite, muy poquito para hidratar, o le puedes poner un bifásico de noga, por ejemplo, en una rasta, ¿eh? O el mix de acero también me gusta mucho para las rastas, una rastita hecha y tal, porque te ayuda a hidratar, ¿eh? Yo los aceites en invierno sí que me gustan, pero en verano me dan un poco de miedo porque al final se junta aceite, se junta el sol y a veces haces ahí un poco de y sobre todo los perros blancos el aceite les suele manchar el pelo, ¿eh? Entonces por eso prefiero un bifásico, una cosita de estas te va bastante bien. Vale, perfecto. Para seguir un poco, después sigo chicos con las preguntas, ¿vale? Pero para seguir un poco lo que estábamos diciendo, entonces, digamos, ya tenemos claro que el PDA no se cepilla, que se tiene que mantener en función un poco de lo que te guste, pero también de lo que sea más natural para el perro, ¿no? ¿Rasta más grande o más pequeña? ¿Depende también de lo que es el perro Es o que la eres tú? rasta más grande o más pequeña manda el pelo y el rizo del aguas.
Hay aguas que hacen una rasita muy finita, muy bonita, que a mí me gusta mucho porque seca muy bien, y hay aguas que hacen una rasta muy potente, más gorda y cuesta más de secar. Pues es lo que tenemos. Como mucho podemos intentar partirlas, pero es complicado. Yo prefiero pues la rasta que le ha salido a tu perro, pues ya está, pues es lo que tienes. Podemos jugar con la longitud, ¿vale? Pues en vez de un perro con una rasta muy larga, Cristina Ardisana es de las primeras damas. Yo me encanta cuando los corta, los da con unas rastas muy cortitas, que ella llama corte de verano, y yo pues evidentemente se lo he copiado, y me encanta una rasta cortita, muy fácil de secar y de mantener, y quedan espectaculares además. Entonces, estas rastas, digamos, naturales que le salen, porque has dicho una cosa, son fáciles de secar. ¿Un particular en casa lo puede lavar o debe ir a la peluquería porque es difícil de sacar esa rasta? Particular, lo que tiene que hacer es cuidar su perro en casa, si puede, si puede. Si no puede, evidentemente, o si su perro no le deja, pues tiene que venir con nosotros, que para eso estamos y de esto vivimos. Claro. Pero sí, tú puedes tener tu perrito en casa, lo lavas en la bañera, ¿vale? Cuesta secarlo, evidentemente. Bueno, aprietas un poco la raspita, ¿vale? Para que salga el agua. Están las famosas bayetas de artero, que ahora se han puesto de moda y las conoce todo el mundo y las utiliza todo el mundo, y nos han salvado la vida en las peluquerías porque no usamos tantas toallas. Pues coges una bayetita de artero o dos, secas muy bien todo lo que puedas y luego secador. Y ya está. Si en verano, pues al sol, ¿vale? Bueno, después le pones una toallita, estás un ratito con la toallita que absorbe un poquito más de humedad, y luego, pues lo que hace mucha gente en verano, pues a la calle a jugar con una pelota y si secan solos. Sí, se secan solos. Pones un secadorcito desde lejos y ya está. Vale. No muy, el aire no muy caliente y vas tirando. Sí. Vale, perfecto. Entonces, o sea que sí se puede lavar, es que de hecho deberían de lavarlos en casa, porque o lavarlos en casa o si no traerlos más a menudo a la pelu, porque claro, yo cada vez que encuentro un perro que lleva un año sin venir a la pelu, pues hay veces que directamente le digo, mira, estoy lleno, la primera vez se lo cojo, valoro lo que hay que hacer, pero cuando me lo hacen 2 o 3 veces el mismo propietario, pues yo opto por no cogerlo más. No se lo digo así, evidentemente. Bueno, tarde, ¿eh? Si nos está oyendo, tarde. Claro. Los perros hay que cuidarlos en casa y hay que lavarlos. Sí, pero ves, de hecho, Valeria dice, ¿y el secado hasta qué punto hay que secar las rastas? Quiero decir, en otras razas, que no es el PDA, se dice, por favor, que quede bien secado porque si no se pueden generar hongos y problemas de piel. Sí. Efectivamente, es que se pueden generar hongos o problemas de piel. Claro, Tiene que estar completamente seco. Sí. Claro, entonces, cuando dices, sí, salgo a la calle a tirar la pelota, sí, ¿cómo te aseguras que está bien seco? O sea, porque un particular no siempre sabe cuándo está bien seco el perro. Hombre, yo... Supongo que lo dice en este sentido, digo, ¿cómo secas estas rastas para asegurarte que están bien secas realmente? A ver, primero, en un día lluvioso o un día húmedo o un día frío, yo no lavaría con perro de aguas, ¿vale? Si aquí en España tenemos la gran suerte de que hay muchos días que hace un día buenísimo, que hace viento. Yo normalmente lavo mi perra por la mañana, nunca la lavo a las 6 de la tarde, la lavo por la mañana, le paso las valletitas. Tengo suerte porque yo tengo un expulsador en la terraza y entonces puedo con ventaja, y entonces la seco muy bien con el expulsador. Pero yo tengo cantidad de clientes que lavan sus perros cada 15 días en casa aprovechando el domingo, lo sacan a primera hora, lo ponen en el balcón al sol y el perrito se va secando al sol. Usas secador más o menos rato y usas toallas, usas todo lo que puedas para que el perrito esté seco.
Si el perro está bien mantenido, si tiene la rasta abierta, si no está apelmazada, seca, bien. El problema es cuando tienes un perro con las rastas pegadas, con 3 o 4 dedos de rasta pegado, eso no hay manera de que se seque. Y si viene a la pelu, primero tendré que separar estas rastas antes de secarlas. Si yo lavo un perro apelmazado, pues va a ser un infierno secar aquello. Primero tienes que abrirlo, evidentemente. Sí, sí. O sea, antes de lavar, pues separa. Y el propietario en su casa lo mismo, pues antes de lavar un perrito, pues tiene que asegurarse que esté bien separadito, que se le vea bien la piel, y entonces ya, pues lavas y secas sin ningún problema. Perfecto. Porque en el fondo, a ver, al final hay que equiparse un poco, ¿no? Para tener el perro en casa. Pero entiendo que hacer este perro con secador difícil en casa, con el secador típico de nuestro pelo. A ver, dependerá también de la longitud de la rasta o del pelo. Si es un pelo rizado, después de haberle pasado la valletita de artero, una o dos veces, lo que sea, después de secarlo con una toalla gigante de baño, pues tiras de secador. Y si no, pues al final, si tienes un perro de aguas en casa, pues a lo mejor necesitas comprarte un secador profesional. Pues tampoco pasa nada. Tampoco los hay baratitos, y tiras de secador, no cerca, desde lejos, pero sí, hay que no esté muy Para caliente. mantener la rasta, porque si no el secador abre, ¿no? El nudo de la rasta. Dices, no el lo secador, hace... a ver, lo que no podemos hacer es con el secador, primero, una cosa es secar pelo rizado, otra cosa es secar una rasta, ¿vale? El pelo rizado, si lo acercas mucho, estás deshaciendo este pelo rizado y te queda un pelo cardado feo, ¿vale? Una rasta más o menos hecha, más o menos madura, te puedes permitir abusar un poquito más del secador, un poquito más, ¿eh? No mucho. Porque el problema es que cuando dices, no, podéis abusar del secador, les empiezan a meter ahí secador, aire caliente a tope. Expulsador a tope, bien cerca. Por esto, y esto tampoco creo mucho en ello. Yo normalmente, no sé quién acuñó este término, que era secado a fuego lento, que es lo que hacemos en la peluquería. Pones el secador desde lejos y yo lo que hago, voy trabajando el pelo del perro mientras se va secando. Vale. Y pues son 2 o 3 horitas bien buenas para que... Para el secado, sobre todo, ¿no? Sí. Vale. Después tenemos a Nuria Salvador que dice, hola, yo tengo un PDA en mi pelo y me dice la clienta que sus padres son con rastas, pero a él no le sale el rizo. Es muy denso, casi liso, en el cuerpo, patas tiene un buen rizo y separo, pero no sé si se hacen manualmente las rastas para ayudar a crearla. Espérate. O es un perro de 8 años, lo seco con automático lentamente y todo. Gracias. Bueno, claro, tienes que ver cómo son los padres, tienes que ver cómo son los abuelos, tienes que ver si los padres, las razas de los padres, le han ayudado a que esa rasta esté hecha o les ha salido natural. Y luego yo he visto perros de agua con unos padres con un pelo de escándalo y ellos han salido a veces con un pelo muy lisito. Hay perros de agua con pelo liso, muy pocos, pero los hay. Y los dueños se desesperan y empiezan a preguntar, ¿pero mi perro es un perro de aguas? Pues sí, es un perro de aguas. Pero has tenido la mala suerte de que te ha salido con el pelo liso. Y ya está, yo tengo varios. Y la primera vez te quedas un poco impactado y dices, no, esto no es un perro de aguas, pero después empiezas a ver las fotos de los papás y dices, pues ya, sí, y ves fotos de los hermanos y dices, pero mira, pues tú eres el patito feo de la camada. Y te sale un perro con el pelo liso. Y unos hermanos guapísimos, con rastas o con pelo rizado y bueno, pues es la genética. Claro, eso no puedes hacer nada, ¿no? No puedes hacer nada. Entonces ella, pues es que sin verlo yo tampoco la puedo decir. Yo no sé dónde vive ella, pero lo ideal, vete a un buen profesional que te enseñale tu perro y que te diga si le vas a poder enrastar o no, o vas a tener que vivir con él.
perrito de pelo liso, claro. Pero las rastas realmente, o sea, esto que yo te decía antes de que, bueno, porque esto yo lo he visto por internet y no, por eso también te pregunto, porque no sé hasta qué punto es verdad o no, que lo que hacéis realmente es coger esta rasta, aquí hay el pelo nuevo que ha salido, que sale como un subpelo, y lo que hacéis, ostras, que esto, pero bueno, tiráis y se abre, ¿no? Normalmente. Bueno, Y entonces, dedos. Tienes que tener los al, dedos entrenados. ah, vale, no tengo los dedos entrenados, chicos, lo siento. Tienes que tener los dedos entrenados. Va, mira, tratar un perro de agua, al final, yo lo comparo mucho con la técnica del stripping, ¿vale? Vale. La verdad que el stripping es coger, tienes que ir arrancando pelito y tal. Por eso es lo mismo, tienes que ir separando el pelo, tienes que ir separando el rizo, a veces tienes que tirar, a veces pasa esto, que te quedas con rastas en la mano, ¿vale? Pasa. Así, ¿no? Sería, digamos. Claro, ahí te queda una raspa fea, basta, no bonita, ¿vale? Sí, y entonces se abriría, ¿no? Y haría así. Sí, por esto. Yo no hago nunca así, yo bueno, lo hago un poquito con los deditos y tal, pero bueno, sí, es irle dando forma, ¿vale? Esto te ayuda texturizando un poquito, poniendo algún producto para que la rosita quede más dura, ¿vale? ¿Ves, por ejemplo, aquí cuando tengo tres, qué hago? Sí, ¿Hago tres los o separas. los Vas separo? cogiendo dos y vas separando, sí. Vale, pero si tengo estos dos así, uno pequeño y uno grande, ¿puedes intentar hacer así o lo que estoy haciendo Bueno, se va a abrir? pero a ver, es que hay tanto trabajo que si vas a ir 2 por 2, cuidado, espera, estos dos los voy a juntar. Vale, porque te tiras 4 horas y... Vale. Bueno, 4 horas no te tiras. Mira, yo intento las sesiones que no sean más de 3 horas. Yo intento no estar nunca más de 3 horas con un perro de agua, ¿vale? Y a las 3 horas vale. Primero, porque el perro se cansa, no están acostumbrados, los están pobrecitos encima de la mesa aguantando que yo les vaya dando tironcitos, aunque no les hacen daño, pues oye, me está aquí tirando este tío, ¿vale? Y entonces al final el perro se cansa, ¿vale? Entonces yo los lavo, los pongo encima de la mesa, les voy abriendo y a las 2 horas, 2 horas y media, 3, paro. Nuevamente a las 2 así paro, corto un poquito las puntas para que no quede tan feo, porque en una sesión no has acabado de hacer un perro emplacado, ¿vale? Y lo mando para casa, ¿vale? Y otro de los motivos es porque si yo me tiro 6 horas con un perro y le cobras de 1.000 por horas, pues va a decir, oye, que no te puedo pagar tanto. Entonces, primero, sesiones cortas, le enseño a que trabaje en casa y le digo, vale, pues me vuelves dentro de 3 semanas o de un mes, pero tienes que trabajar en casa. Porque si no trabajas en casa, pues esto se va a ir alargando y no vamos a acabar nunca de hacerle la rasta, ¿vale? Hay veces que me dicen, oh, es que el perro no me deja, es que no he podido. Bueno, pues ya sabes lo que toca. Tienes más veces y pagas más. Y yo encantado porque total, al final, pues es mi trabajo. Claro. No tengo ningún problema, ¿eh? Hay peluqueros que se enfadan porque el dueño no hace nada en casa. Pues que no haga nada, no pasa nada. ¿Qué pasa? Estoy yo. Claro, lo que pasa que cuando hay una placa ya muy grande, a ver, que digamos que pasas de 3, que lo deja y te viene con 6 nudos ahí y tienes una zona así grande, ¿cómo la atacas? Porque cepillar no puedes cepillar. No, y los dedos llegan a un punto en que... Claro. Yo cepillo muy pocas veces en perro de agua. Ha habido casos que en algún nudo muy en concreto, sí he visto que incluso estaba demasiado duro, no podía abrirlo con los dedos. He intentado cepillar, ¿vale? Lo que pasa, pero tiene que ser una zona muy, muy concreta y muy pequeñita y deshaces todo aquello. Se puede hacer. Lo que no hago nunca es cepillar un perro entero completamente, ¿vale? Entonces, si realmente está muy emplacado, si esa placa es tan dura que no se puede abrir, que tiene comprometidas zonas como el cuello, las galtas que están tan duras que eres incapaz de abrirlo, las orejas o la zona del pecho, hay veces pues que igual valoro, bueno, pues en vez de intentar hacer la rasta, pues vamos a cortar o voy a rapar toda la parte de abajo también y dejamos la parte de arriba enrostada.
es que se puede hacer, al final podemos hacer un poco lo que valoremos en ese momento. Se habla con el propietario y yo realmente empiezo a trabajar el perro. Tengo unas expectativas y si veo que no se cumplen, llamo al cliente y le digo, mira, había pensado hacer esto, pero no voy a poder, he pensado hacer esto otro, o llévatelo y te lo piensas. Esto lo hago mucho con los cachorros. Cachorros de un año y un mes, 8 o 9 meses, que vienen tan emplacados y que el perro además no se quiere dejar tocar porque es la primera vez que lo manipulan. Y se lo tengo que rapar. Yo muchas veces digo, oye, llévatelo a casa y me lo traes la semana que viene, piénsatelo y luego ya lo tengo, ¿eh? Y Una sobre cosa, todo, muy importante, el perro desde cachorro, que si no lo digo, se me olvida, desde que tiene 4 o 5 meses, incluso a los 3 meses, visita al peluquero, porque el perro de agua es un perro tímido, es un perro que extraña, pues tiene que venir a la peluquería, dejarlo con nosotros, salir de los brazos de sus papás, oír el ruido del secador, oír el ruido de una máquina, el ruido de las tijeras. Yo a veces empiezo y hago ruido con las tijeras al lado del perro para que él se acostumbre. Se tiene que acostumbrar a que yo lo manipule, a hacerle los higiénicos, a hacerle los plantares, limpiarle las orejas. Todo esto hay que empezar a hacerlo a los 3 o 4 meses, que el perro se acostumbre. Sesiones muy cortitas, que vengan, incluso hay propietarios que vivían cerca de la tienda y les hacía venir 5 minutos. Venía el perrito 5 minutos, se quedaba con nosotros, le dábamos una chuche, le dábamos a 2 palmaditas y vete para casa. Y el perro pierde este miedo a la peluquería. Y poco a poco, pues vas enseñando al cliente a trabajar el pelo en casa y normalmente los que vienen cada mes evitas tener que rapar y pasas de un pelo de cachorro a un pelo rizado y a una rasca. Nosotros tenemos perros con fotos que además súper encantados y ya son clientes para toda la vida, que vinieron desde cachorros, han ido viniendo cada mes y han acabado con un perro raspado sin necesidad de pasar de una máquina. Pero es trabajo y constancia y acostumbrarlo a la peli, ¿sabes? Sí, sí. De hecho, hay una pregunta en Instagram. Roma PDA Chiclana nos dice: ¿mudan el pelo el cachorro? Roma tiene 8 meses y está tirando mucho pelo, parece lana. En principio, mudar no tienen que mudar. Lo que hacen es que cambian el pelo. El pelo de cachorro se convierte en pelo de adulto, pasa de tener un pelito más sedoso, más bonito, que parecen peluches, a que de repente empieza a crecer pelo rizado y empieza a salir la lana, ¿vale? Entonces hemos cambiado un pelo sedoso a un pelo de adulto, pero no han tirado el pelo se queda ahí, por eso se hacen estas famosas placas que hay que intentar eliminar, muchas veces rapando, pero no lo tiran, no lo tiran. Puede caer algo de pelo, pero por norma no. Jessica Carreño Parra nos dice: sí, solo es rizado, ¿se puede cepillar o peinar? Yo no aconsejo cepillar ni peinar un pelo, salvo en casos muy concretos. Es decir, si un perro lo hemos pasado a la máquina, tiene el pelo muy cortito y, por ejemplo, es muy lanoso, durante el primer mes, pues a mí no me importa que le pongan un poquito de mix de artero o de bifásico y cepillen un poquito, muy de vez en cuando, una vez a la semana, ese pelo que está muy cortito, ¿vale? Y quitamos un poquito de lana, pero como algo muy anecdótico, ¿vale? No por norma, ¿vale? Es decir, oye, pues mira, ahora está bien, tiene las patitas, está empezando a crecer un poquito de lana ahí, pues mira, en vez de con los dedos, pues meten un poco de producto y cepillan un poquito, pero en ese sitio en concreto. No. ¿Qué puede pasar? Es que si aconsejan, no, cepíllalo. Yo he visto, por ejemplo, mira, voy a enseñar esto. Esto es un rastrillo fantástico. Yo había veces que había dicho, bueno, podéis coger y rastrillar a vuestro perro. ¿Qué pasa? Si el perro tiene nudos y tú rastrillas
bueno, tiene las púas estas retráctiles, pero el fijo, pues, joder, si es que la gente no sabe, porque a mí me ha costado aprenderlo, pues un propietario pues le cuesta más. Si de repente aprietas, te encuentras con un nido y tú tiras, ¿qué pasa? Pues le estás haciendo una erosión en la piel o te estás llevando incluso a piel. Por lo tanto, yo prefiero no enseñar a nadie a hacer esto, porque acaban haciendo destrozos. Verdaderos. O sea, si yo hago destrozos, es decir, si yo que llevo 3 años haciendo 6 perros de agua diariamente, hay veces que les puedo cortar, con la cuchilla les puedo hacer una herida, con el cortanudos me puedo llevar un trocito, porque a veces pasa, no es lo normal, pero a veces pasa porque los perritos se mueven y a veces pues tienes accidentes. Entonces, si yo que estoy todos los días con ellos tengo accidentes, pues una persona que no es acostumbrada, le das un cortanudos. Yo los primeros meses con los cortanudos llegaba a casa con los dedos rajados porque no hacía más que hacerme cortes. Pues imagínate qué le puede pasar a un perro de agua si coge el propietario de cortanudos y empieza. Cortanudos es, para el que no lo conozca, es este aparatito fantástico que muchos peluqueros y básicamente propietarios abusan de él, empiezan a abrir el pelo con esto, se lo deshacen, se lo cortan y acabas cortando el perro, porque esto es que Eso corta un montón. porque está desgastado, porque Vale. yo lo que hago muchas veces con los cortanudos me voy a un tiesto con tierra y lo voy clavando y voy desgastándolo, ¿vale? Porque si no, pues acabas con los dedos, eso es mierda. Estos son cuchillas, entonces una cuchilla, pues yo no recomiendo a nadie que use una cuchilla, ya voy yo con cuidado. Pues, Mira, el otro día en la entrevista de Carlos Vic me acordé del Fulminator, que yo una vez a una señora le dije, bueno, pues utiliza el Fulminator cuando empezaban a salir, que era nuevo, que era solo la marca Fulminator. Y bueno, y se lo recomendé y un día la veo en el paseo, pasándole el Fulminator, oye, que le estaba haciendo sangre al perro, no se estaba dando cuenta porque, claro, ella cepillaba todo el rato en el mismo sitio y yo me quedé mirando cómo lo estaba haciendo y digo, ¿pero qué hace esta mujer? Y miré y le estaba haciendo sangre y se lo enseñé a ella. Después a esta persona se lo enseñas, ¿vale? Y dice, ostras, ¿cómo lo he hecho? Y se lo explicas, pero claro, nunca piensas que una persona va a apretar tanto, ni piensas que va a rascar todo el rato en el mismo sitio, ¿sabes? ¿Qué pasa? Yo cuando empecé a estudiar, me acuerdo, no me acuerdo qué perro era, pero pasé un coat a un perro y empecé en el lomo y venga a pasar el coat por el lomo. Y cuando te das cuenta, te dice el profe, cambia de sitio. Hostia, es verdad que estoy raspando y estás raspando la piel. Y pues eres novato y no te das cuenta y lo haces. Y tienes a alguien al lado que te lo explica, pero si tú no tienes a nadie que te lo explique, si un particular se compra una cuchilla, sea un fulminator, sea un coat, sea un cortanudos, pues puede hacer daño. Sí. Después, O la máquina. la máquina Bien. también. Claro, Esto, hay cantidad de propietarios, dime. esto topa mucho, lo de la máquina, porque destrozos durante la COVID con máquinas compradas en el supermercado. Sí, ya lo sé. Sí. Bueno, yo yo tenía mi perrito de aguas que ya lo he dicho ahora, que acaba de hacer 15 añitos, y yo me compré la máquina del Lidl. Yo, como todos los propietarios de perros de aguas que hacíamos allí, todos nos comprábamos una máquina, nos comprábamos 2 cuchillas y decíamos, no pasa esta cuchilla, ¿qué pasa? ¿Por qué no pasa? Pues porque comprabas cuchillas que eran demasiado grandes o eran para pulir, no eran para devastar pues nos pasábamos horas intentando rapar a nuestros perros y evidentemente pues hacer unos destrozos totales, porque tampoco te enseña nadie. Tú compras una máquina, pero nadie te enseña cómo tienes que pasar esa máquina, cómo tienes que poner el pelo, cómo tienes que poner la piel, si tienes que estirar la piel hacia un lado, hacia otro, qué pasa cuando la cuchilla está caliente, cómo la tienes que refrigerar. Todo esto no te lo explican en el Lidl. Entonces, pues hay gente muy espabilada que lo aprende, hay propietarios que cuidan muy bien a sus perros, Sí, verdad. pero hay otros pues que no lo saben y acaban haciendo destrozos, claro.
Pero bueno, vamos a esperar que todos los que estéis aquí, pues bueno, pues vayáis aprendiendo y si tenéis ese problema me lo decís y hacemos un vídeo de cómo pasar máquinas. Pero ya os digo yo que el otro día Carlos Vic nos dijo que no pasáramos máquinas sin recalce porque se calienta el pelo y es muy malo para ellos. Claro. Yo os lo dejo ahí en el tintero. Mari Carmen Piñero Fernández dice, ¿mudan los perros de agua? El pelo de cachorro o adulto. Tengo una PDA de 8 meses que está tirando mucho, parece lana. Hace poco la operaron y no sé si se debe a, espérate, a la muda o a la anestesia. Bueno, podría ser que la anestesia, no, yo no te lo sé decir, pero sí que es verdad que lo que he observado es que perros que toman medicación, sobre todo, por ejemplo, que toman cortisona y tal, se les cae muchas veces el pelo, ¿vale? Pierden el pelo, tienen una fase como de no crecimiento, ¿vale? Se les cae y luego les vuelve a salir. Supongo que es por la medicación, no lo sé. Básicamente yo siempre hablo de lo que observo, yo no diagnostico nunca. Claro, no eres... He observado esto, ¿vale? Llévatelo al vete, ¿vale? Y luego, pues el vete, yo siempre tengo un par de veterinarios de referencia, de dermatólogos, a los que envío a los perros, ¿vale? Que no sé, se pueden decir nombres de dermatólogos. Puedes decir... Vale, pues mira, uno que me gusta muchísimo, que estuvo el otro día además en directo, que es Carlos Viz, ¿vale? Que estuve en un seminario suyo y me volvió loco este hombre porque aparte de lo que sabe, es un showman impresionante y te lo hace pasar bien. Sí. Estás un día con él aprendiendo y disfrutando muchísimo. Y mando muchos clientes a Carlos. Y otro dermatólogo que me gusta muchísimo es Isaac Carrasco, que no sé si te suena, que también está en Barcelona y es muy bueno también, me gusta muchísimo, muchísimo. Y entonces los voy un poco alternando, ¿vale? Para no decir, se le mando a uno y a otro no, porque estoy como dividido, ¿vale? Pero para mí los dos son muy buenos, ¿eh? Y pues cuando yo veo que un perro tiene un problema, digo, oye, mira, lo deberías de llevar a un dermatólogo, porque lo que pasa normalmente es, mi perro se rasca, lo llevo al veterinario normal, les dan cortisona, el perro se deja de rascar y ahí se quedan. Y vuelve al mes siguiente, a los 2 o 3 meses, y vuelve a pasar lo mismo. Y están en un ciclo ahí siempre, que les dan cortisona para que no se rasquen, pero no lo solucionan. Entonces, manera de solucionarlo, pues un dermatólogo. Claro, claro. Sirva para perros de agua o para cualquier perro. Sí, sí. Después, Ana Belén Cookies dice, ¿qué tijeras usas para abrir el nudo? ¿Y para cortar las rastas? Para abrir el nudo. Yo el nudo, las tijeras que uso son estas para abrir los nudos. Jolín. Hago los nudos con los dedos. Tengo unos dedos súper duros. Marca exclusiva. Sí. Hago los nudos con los dedos. Y para cortar las rastas yo las altero. Las altero fusión, las satin force. Para mí es que solo uso estas. Altero satin force. Son unas tijeras muy duras y a mí me van muy bien. Son las que uso, ¿eh? He probado varias y me quedo con esta. Propaganda para Artero. Hola, Artero Satin Force, por si hay comisión. También te digo una cosa, el otro día hubo un peluquero muy conocido que cogió, yo creo que lo hizo como para divertirnos a todos, cogió unas tijeras de podar. Sí. Y cortó las rastas de un PDA. Sí, lo he visto. No he tenido claro si era una broma o es que realmente cortaba la rasta con esas tijeras. No he entrado a valorarlo. No lo sé. Yo tampoco Pero lo sé. Como cada uno utiliza el método que quiere, pues no tengo nada que... No tenemos nada que objetar. Si algún día viene por aquí ya le preguntaré. Que nos lo explique. Exacto. Que nos lo explique. Sí, yo encantado. A mí me encanta aprender, sigo aprendiendo de todo el mundo que puedo y pues ya está. Si viene alguien y me enseña algo que a mí me va bien, pues fantástico. Sí. Lana Amp Peo dice, ¿cuántas veces al año
hemos de llevar al perro a la peluquería para mantener bonito y sano el pelo y la piel del perro. Si en casa no podemos hacer el mantenimiento. Si en casa no puedes hacer mantenimiento, pues todos los meses. Pues evidentemente el perro de agua es un perro complicado, que no es fácil y pues lo deberías llevar cada mes. Cada mes mantenimiento. Lavo el perrito, le separo los nuditos, le pulo a tijera para mantener siempre el mismo largo y para casa y ya está. Una sesión de 2 horas. Yo los mantenimientos son 2 horas. Tengo muchos efectos de mantenimiento que me vienen cada mes y en 2 horitas están. Sí. Allí en Instagram hay una persona que se llama Izaskun FL que dice, ¿se pueden afilar en casa las tijeras? Hombre, ¿qué le decimos? No somos afiladores nosotros, pero... Yo no soy afilador, no. Hay afiladores buenísimos aquí en Cataluña y en el resto de España. Hay un montón de sitios donde pueden afilar unas tijeras. Yo nunca he afilado unas tijeras. Yo tampoco. Y es que no soy afilador. No, yo tengo varios afiladores y entonces lo que hago es en función de lo que necesito, pues... Sí. Hay mucha gente, hay muchísimos afiladores y muy buenos. Yo creo que tenemos mucha suerte porque hay muchísimos. Pues ya está. Sí, te recomendaría que si quieres nombres y tal, pues ya te los decimos, pero quiero decir, yo no las afilaría en casa, sobre todo para asegurarte que está bien hecho, porque las tijeras, cada vez que se afilan, se desgasta el material y al final te quedas con tijeras, así que mejor ir a un buen afilador. Sí. Karina... Y le decimos nombres de afiladores si quieres también, no pasa nada. Sí, podemos, pero no nos lo ha pedido y como dice en casa, yo no sé si es que él o ella tiene ya un sistema. Bueno, si quiere nombres de afiladores que nos lo diga y lo decimos. Exacto, sin ningún problema. Mira, se acaba de unir Army Cosmética en Instagram. Karin Tierman nos dice, ¿cómo se puede quitar bien los nudos? Tengo un peine para los nudos, ¿es aconsejable? Pues no, con los dedos. Es que yo trabajo con los dedos, entonces yo no puedo aconsejar, nunca voy a aconsejar un peine porque yo uso los dedos. Es que mis peines o mi carga son mis dedos. Yo me acostumbro a trabajar con los dedos y trabajo, por eso tengo en casa que es peluquería artesanal, es que yo, es esto, soy artesano del perro de aguas, yo trabajo con los dedos. Me puede ayudar de un cortanudos, de una carga en algún momento muy determinado, pero como algo anecdótico, cosas muy puntuales, son los dedos. Es manual, es un trabajo manual, un perro de agua es manual. En casa, ¿para qué te quieres comprar nada? Pues dedos, y ya está. Nuditos, pues separas, no hay otra cosa. Si es que no hay más secreto. Porque es un perro con el pelo rizado, pues si quieres peinar, pues ya tenemos los trocitos, las pelichitas que podemos peinarlos. Sí, ahí sí. Ahí hay muchos trucos que te podemos explicar para quitar nudos, pero en perro de aguas la idea yo no quito nudos, yo abro con los dedos, el nudo lo abro con los dedos y ya está. No hago otra cosa. Ela Quesada Silvia nos dice, ¿cómo empiezo a marcar la rasta? Mi PDA tiene pelo rizado, pero nunca le he dejado crecer. ¿Saldrán solas? Pues no lo sé, si saldrán solas. Tengo que ver claro, el problema es que cada perro de aguas tiene un pelo diferente. Yo cuando hice el primer curso con Cristina Rizana, que me pasé 2 días con ella, cada día viendo 5 o 6 perros diferentes, pensé, ya lo he visto todo, ¿vale? Ahora ya soy el mejor en perros de aguas de Cataluña, ¿verdad? Ya está. Con lo que he aprendido con Cristina, pues ya está. Y entonces, llego a la pelu y me empiezan a llegar perros con un pelo que no había visto. Digo, ¿y ahora qué hago con esto? ¿Vale? Porque lo que explicaba antes de los ecotipos están muy, muy mezclados, ¿vale? O sea, tú no te encuentras un perro marismeño que enrasca solo o un perro norteño que emplaca, porque pues si yo tengo un perro marismeño que es campeón de España, pues lo mezclo con uno del norte ¿sabes? Por lo tanto, el pelo está muy, muy mezclado, no se ha tenido en cuenta a la hora de seleccionar.
los perros, el tema de los ecotipos. Sí que hay criadores que tienen muy claros que tienen un marismeño y cruzan solo con un marismeño, pero hay otros pues que no, que han visto cosas buenas en un marismeño y han cruzado con un marismeño. Claro, no es lo mismo lo que yo necesito para que el perrito esté bien la pelu que lo que busca un criador ¿vale? Para conseguir un buen campeón de belleza y tal. No tiene nada que ver, ¿vale? Entonces, yo llego y digo, vale, ¿y este perro me va a hacer rastas? ¿No me va a hacer rastas? Pues no lo sé. Empiezo a trabajar con él, empiezo a mandar al propietario que trabaje en casa y vamos viendo cómo evoluciona. Pero Y depende. lo que haces es ir abriendo la rasta que tengas, ¿no? Claro, el problema es que depende mucho la cantidad de pelo primario y pelo secundario que tenga el perro. El pelo primario es el pelo que les da color y que les protege del sol, ¿vale? Y sería la base en la que se forman las rastas. Y el pelo secundario es la lana, que es lo que hace que se anude el pelo. Pero también necesitamos lana para enrostar, ¿vale? Necesitamos las dos cosas, pero los perros no tienen un 25% de pelo primario y un 50% de pelo secundario. No se distribuye así. Cada perro tiene más pelo primario y más pelo secundario, dependiendo de muchísimas cosas, de las veces que le han pasado a la máquina o de su genética, depende de muchas cosas. Entonces, cada perro enrasta en un determinado momento. Hay perros que con una sesión me vienen al mes siguiente, el propietario ha trabajado y de hostia, está enrastando, y hay perros que me tiro 3 meses intentando enrastar y al final enrastan, ¿vale? Yo normalmente consigo que casi todos enrasten. Hay veces que porque me cuesta más, ¿vale? Por eso me llaman el mago de las rastas, porque al final pues hago un poco de magia. Claro. Pero claro, tienes que ver el perro, tienes que verlo y tienes que ver si tienes que quitar más lana, si tienes que quitar menos, si no tienes que quitar nada de lana. Esto lo tienes que ver. Es decir, la base para todos es la misma, es ir separando, ir texturizando e ir ayudando a que se impacte. Esta es la base, esta es la teoría. Pero luego tienes que ir viendo perro por perro a ver qué es lo que pasa con ese ejemplar. Y dependiendo de las zonas, hay zonas que enraspan mejor que otras. Hay perros que te vienen con unas patas súper enraspadas y qué maravilla, y otros no hay manera. Y hay perros, me acuerdo de un perrito que venía con el cuerpo súper enraspado y las patas eran una masa. Y yo cada mes, y no sabía qué hacer con ese perro, y era un sufrimiento, y yo tengo que enraspar las patas, y al final acabas enrasando las patas, pero tardas, y lloras, y dices, te voy a conseguirlo. Pero claro, el propietario viene todos los meses y paga su dinerito y quiere que tú le raspes un perrito. Y acabas desquiciado y ¿cómo lo hago? Si no hay manera, que no me enrasca, y al final pues lo consigues, es paciencia y constancia y hacer que ellos trabajen en casita y ya está. No hay milagros, es trabajo constante y ya está. Y paciencia. Y también porque hay veces que queremos que un perro enraste, pero realmente él no quiere enrastar, él quiere emplacar. Pero claro, yo no quiero que tenga placas, yo quiero que enraste. Por lo tanto, pues es una pelea hasta que lo consigues, ¿sabes? Sí. Paola Mar nos dice, ¿cada cuándo hay que llevarlos a la pele por costumbre? Entiendo que para acostumbrarse, le está preguntando. Para acostumbrarlos, si son cachorros, si tú vives al lado de la peluquería y te puedes pasar 2 minutos cada día, pues estás 2 minutos, dejas el perrito y te largas. Si es más lejos, también dependiendo de si tu perro es miedoso o no es miedoso. Si yo tengo un perro muy valiente, tiene un día, yo lo puedo manipular, él se deja manipular, le pones el dejador y me pongo a dormir, no hay ningún problema, pues no hace falta que me vengas con mucha paciencia para acostumbrarlos, solo se habla de acostumbrarlos. Pero si tienes un perro que ya sabes que es miedoso, los perros post-COVID
COVID, que les llamo yo, ¿vale? Aquí, todos estos perritos, después del COVID, han estado en casa con sus papás y sus mamás, son perritos muy miedosos que no han socializado bien porque los papás nos han sacado muy poquito a la calle, y esos perros, cuando llegan a la pelu, me miran a mí, ven al tío ese ahí con barbas que los quiere coger, y los perros se cagan, ¿eh? Y se hacen fuertes delante del papá, y papá, cógeme en brazos, que ¿qué me quiere hacer? ¿Vale? Pues esos perritos, pues habrá que llevarlos más a la pelu, o habrá que llevarlos a un oncólogo. Pasa que, pues ahí, no, si no le pasa nada, sí que le pasa a tu perrito. Tu perrito tiene miedo, ¿eh? Y lo mismo que te has gastado dinero en tu perrito, gástate dinero en un oncólogo y que te solucione el problema, porque vas a ir con ese problema el resto de tu vida. Entonces, bueno, pues el tema de etología ya es algo... Sí, uy, podemos hablar de muchas cosas. Sí. Porque, bueno, la verdad es que da para mucho. Estoy en ello, estoy en un tema para enseñarle a la gente las bases para que puedan aprender las bases para, digamos, cuidarlos mucho y mimarlos mucho, pero también dejar que sean ellos y que no vayan por los sitios con miedo. Mira, hay una pregunta en Instagram que dice, Lala Banana, dice, equiparando el método Curly para humanos con el manejo de pelo del PDAE, ¿se podría desenredar el pelo con un peine o cepillo cuando el pelo está mojado y enjabonado? Yo no lo hago. Dice que el método Curly es una regla de nunca peinar el pelo rizado en seco, siempre se peina y desenreda con el champú o con el acondicionador. ¿Podría hacerse esto con el PDAE? Yo no lo hago. Vale. Si se puede hacer, pues no lo sé. La teoría, si fuera un perro que donde no hubiera absolutamente ningún nudo, y donde fuera un perro, pero que no estuviera pelmazado y que no tuviera un exceso de lana, porque, claro, las personas no tienen un pelo lanoso, ¿vale? El perro de aguas es un pelo lanoso. Si te encuentras a lo mejor un perro de aguas con poca densidad de pelo y con poca lana, pues a lo mejor te puede servir. Yo no lo he probado ni lo voy a probar. A mí no me convence. Ya te digo, si te encuentras un perro con muy poca densidad y hay poca lana y no hay ningún nudo, pues a lo mejor puede funcionar. Yo no creo mucho. Susana Arias nos dice, y sin ser COVID, la gente se compra la máquina porque dice que se lo pasan ellos antes de pagarte, que nuestro trabajo es jugar con los perros. Bueno, ¿qué decirte, Susana, y qué decir a esta gente? Oye, que cuando jugamos con los perros es otra cosa. Jugar con los perros implica todo otro tipo de cosas. Nosotros no jugamos con los perros. Y si alguien se pasa la máquina a su perro, entenderá qué queremos decir. Porque es mucho más complicado de lo que os imagináis. Y te digo una cosa, el otro día estuve aquí Carlos Vic, y comentó que la máquina puede hacer cosas muy graves a la piel del animal. Así que si alguien se compra la máquina y se piensa que es fácil, pues buena suerte, porque igual no pagará el peluquero, pero va a pagar el veterinario. Claro, sí. Bueno, yo es que según comentarios ni contesto, o sea, no, ¿sabes? Cada uno que diga, o que piense lo que quiera. Bueno, sí, aparte todos estamos en momentos diferentes de la evolución, todos tenemos que aprender. Pero bueno, para la gente que nos sigue, que entiendan que primero no es fácil y que si no lo haces bien terminas haciendo un daño que después termina en que no pagarás el peluquero, pero vas a pagar el veterinario. Sí, porque puedes cortar, le puedes hacer una quemadura. Yo he visto perros que les han quemado en la cabeza y luego ahí ese pelo no ha salido. Y se queda ahí con una calvita muy mona. Y bueno, la máquina del Lidl es fantástica. Hay mucha gente que vende máquinas, y hay muchos propietarios que, pues sí, no pasa nada, si me la venden, pues
vale, pues, Que te la pues venden, sí. compra la máquina, no pasa nada. Pero bueno, Pues, yo no sé, bueno, no, creo que tú en PDA eso te ha pasado, pero a mí me ha pasado muchas veces de gente que se ha comprado la máquina y que te ha venido con el perro a medio hacer, que la máquina le ha dejado funcionar, que le ha quemado, que le ha hecho un corte y ahora ¿qué hago? O sea, que sí, sí, digamos, sí. claro, entonces, sinceramente, ¿es fácil comprarse una máquina? No es fácil usarla. No, no es nada fácil usarla. No, no. Patricia me pide precisamente que hagamos una charla de cómo pasar la máquina. Patricia, apuntado queda, ¿vale? Un día explicaremos eso. Y me encantan las tijeras. Uy, espera, que no lo veo, se me han puesto. Me encantan las tijeras que uso para abrir son los dedos, total. Es fan de tus tijeras. Sí, 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 sí. Bueno, sí, sí. Es con lo que me da de comer mis tijeras, mis deditos. Sí, sí. Son modelo exclusivo e único, Sí, sí. intransferibles. Eh, Celia Alonso nos dice, hola, mi perro Bravo tiene mucho su pelo, supongo su pero, pelo. sí. ¿Sería preferible dejárselo corto y desistir de las rastas? Pues depende lo que quiera trabajar en casa y depende si tiene un buen peluquero cerca. Claro, aunque sea un pelo denso, le puedes hacer unas rastas bonitas también. Lo que pasa es que es mucho más difícil porque hay mucha más cantidad de pelo en un pelo denso que un pelo poco poblado, ¿vale? Pero siempre puedes hacer. Pero eso es un tema personal. ¿Ella tiene ganas de hacerle rastas? Pues adelante, busca a alguien que te pueda ayudar, sobre todo al principio. Yo normalmente, esto también me lo enseñó Cristina. Cristina, siempre estoy hablando de Cristina porque es mi sensei en el mundo del perro de aguas y yo sigo aprendiendo de ella. Ella cuando ya enrastra un perro, como diría yo, los licencia. Y dice, oye, ya no es necesario que sigas viniendo. A partir de ahora vienes cuando quieras, ¿vale? Esto a mí me lo quise y me pareció fantástico. Digo, vale, tienes tu perrito enrastado, está la rasta madura, a la vete a casa, trabaja tú y ya está. Y a partir de ahora quieres venir, pues no pasa nada, puedes seguir viniendo, pero ya no es necesario que vengas, ¿vale? Pero todo este proceso de enrastar a un perro, para mí, si tienes un perro complicado o no eres especialmente mañoso o te falta tiempo, pues que te ayude a alguien. Sí, sí, lo mejor es que te ayude a alguien, para eso estamos. Ana, bueno, Nuria Salvador nos pide una duda. ¿El directo se guardará? Sí, se guardan todos los directos. Ahora mismo estamos transmitiendo en Facebook e Instagram y los dos se quedan cada uno en su sitio. Y después que sepáis que todas las charlas de siempre, desde el inicio de Blog Groomer, están todas en YouTube, ¿vale? Anabel Gómez Carmona nos dice, he pelado a mi perro hace poco. Mide el pelo medio centímetro más o menos. ¿Qué tengo que hacer para que le crezca bien? Tiene 11 meses. Medio centímetro. Yo te diría que no lo saques mucho al sol, no se vaya a quemar ahora, si lo has pelado hace poco, y le pongas, pues lo que he dicho antes, bifásico de noga o el misartero, porque hacen un poquito de capas, un poco filmógenos y ayudan a que no se queme tanto la piel, ¿vale? Lo primero esto. Perdona, ¿y qué ha preguntado? Media por bifásico. Sí, ¿qué tengo que hacer para que le Para crezca que le crezca bien? bien. ¿Que le crezca bien a qué se refiere? ¿A que no salgan nudos? ¿O a qué se refiere? Claro, que le crezca bien, entiendo que es a que no salgan, a que no se vuelva a emplacar, ¿vale? Pues que no se emplaque dependerá de la densidad del pelo, si tiene mucha densidad, si tiene poca. Supongo que a partir de los 11 meses lo ha rapado porque era pelo de cachorro y estaba emplacado y ahora ya empieza a salir el pelo de adulto. Pues lo que tiene que hacer es, pues lo que yo siempre explico a todos los propietarios, cada día 10 minutitos ponerte a separar el pelito de tu perro y donde veas un nudito, pues abrirlo. Y si ves que se empieza a complicar al margen de lo que tú hayas ido abriendo, pues te lo llevas a un peluquero. Yo normalmente cuando rapo un perro les hago venir al mes siguiente
¿Por qué? Porque si pasas la máquina, el pelo no queda bien cortado. De hecho, cuando tú pasas una máquina, si ese pelo tú lo miras en un microscopio, no está el pelo pulido, están las puntas deshilachadas. Entonces yo lo que hago, lo hago venir al mes siguiente, le abro el pelito, intento deslanar a veces un poquito, si ha salido lana, y lo pulo a tijera todo el cuerpo, ¿vale? Y de cositas que hayan podido quedar por ahí y tal, y me gusta pulirlos a tijerita para potenciar que crezca más pelo primario y no tanto pelo secundario. Pelo secundario igual a nudos, por lo tanto cortecito a tijera para potenciar que salga pelo primario. Pero el secundario no te ayuda a hacer esta rasta. O sea, necesitas primario y secundario. Un perro, sí, pero un perro que hace un mes que le hemos rapado, no está enrastando, está con pelo rizado. Y el pelo rizado necesitamos que esté liberado, que no esté pegado y que esté libre y bonito y abierto. Entonces, ya saldrá la lana, si queremos rastas, ¿eh? Ya saldrá, no te preocupes que la lana sale, está ahí escondida y de un día para otro te sale y dices, ¿qué pasa? ¿Qué ha salido aquí? La lana es la culpable también de la pérdida del color de los perros. Que no ha preguntado nadie, pero todos los perritos de agua, casi todos de pequeños, son marrones preciosos. Te compras un perro de chocolate, le llamas choco, le llamas Nutella, le llamas coffee, y al año y medio tienes un perro gris, ¿vale? Y entonces, pues el choco ya no es choco, ¿vale? Y esto es por culpa de la lana también. La lana grisea, ¿vale? Cuando crece la lana, hace que pierdan color. Cuanto más máquina pasas a un perro, más se diluye, más lana sale y más se diluye el color. Por lo tanto, siempre corta tijera. Cuanto más tijera, mejor. No pasa nada porque un día le pases la máquina, porque 2 días le pases la máquina. Pero por norma, cuando tú más máquina pasas, más diluido está el color. Más grises, más lanosos son. Y si hay mucha lana, ¿qué pasa? Que no tiene pelo primario, que no tiene protección contra el sol. Por lo tanto, problemas. Esto, Carlos, no sé si habló el otro día, no me acuerdo, sobre el sol, si no tiene una buena protección en la piel. Pero, hablamos poco al final del sol y de los efectos del sol. Pero bueno, tengo la esperanza, porque quedamos que haríamos una segunda charla, aún no tengo fecha, pero tengo esperanza porque hablaremos del pelo y de cómo, precisamente eso, nos enseñará el pelo al microscopio y tal, y entonces ahí haremos una segunda charla. Y ahí... Pues esto yo creo que es interesante decir, oye, ¿qué pasa cuando quitas este pelo primario que les protege del sol? Queda solo lana, que la lana no te protege del sol, solo te protege del frío, y llega en el mes de agosto en Barcelona o un pastor alemán al que han estado rapando constantemente, que ya solo le queda lanita, ya no tiene pelo primario que le proteja del sol. ¿Qué pasa con esa piel? Es interesante saberlo. Sí, por eso es mejor. Las máquinas es que yo no las recomiendo. Es que de hecho no creo ni que sea bueno enseñar a los propietarios a pasar la máquina. No soy partidario. Sí. No. Cada uno que haga lo que quiera, pero yo no soy partidario. Bueno, es que también por eso existe Blog Groomer, como mínimo, que para concienciar a la gente y para explicarles lo que pasa. O sea, no porque queramos que vengáis más a la peluquería o no. Al final es que si ya sabemos que esto pasa, pues mejor que lo sepáis y que os lo digamos. Después vosotros tomáis la decisión. Pero como mínimo que lo toméis con conciencia. Claro. ¿No? Y después dice, Susana está de acuerdo que estaría muy bien que la gente se conciencie, y Margil nos dices que cuanto más rapas, más lana sale a los PDAE. ¿Es reversible este proceso? Me refiero a que no le salga tanta lana. Sí, efectivamente, si tú empiezas a dejar de pasar la máquina, empiezas a hacer tus sesiones mensuales, quitas lana y vas cortando a tijera, pues evidentemente sale, es como si tú te vas a un campo de sembrado, ¿vale?
y hay un montón de malas hierbas. Si tú empiezas a quitar las malas hierbas, verás que al final saldrá el trigo que has plantado porque has quitado las malas hierbas. Pues esto es lo mismo. Ahora, ¿cuánto tardas? Pues no te lo sé decir, pero no es rápido, no es un proceso rápido, pero sí, evidentemente, vas quitando las malas hierbas y va saliendo el triguito. Pues esto es lo mismo, vas quitando la lana y va saliendo el pelo primario. Sí, sí. En un perro de aguas y en cualquier raza, Sí, sí, ¿eh? en Yo, todas por las ejemplo, razas. claro, María Jesús, mi profe María Jesús, lo hace mucho recuperaciones de mantos de bichones. El bichón que se encuentra muchas veces, bichones que han pasado toda la vida la máquina y empieza a cortar a tijera y empieza a deslanar y cada vez el pelito va siendo más sedoso, más pelo primario, sí, sí, Más blanco. más blanco, ¿verdad? Y esto es fantástico. Sí, sí. Pero bueno, de por sí un maltés no se deslana, de por sí. Sí, Pero sí. cuando ha pasado un proceso de mucha máquina y Claro. tienes... Es un tema de recuperación de manto. En principio no Exacto. lo tienes que desgranar, pero si te encuentras ahí un problema y tal, bueno, pues vamos a recuperar este manto. Sí, sí, se puede hacer. Pues se puede hacer tipo, un montón de razas. ¿Eh? Sí. No lo sé, porque yo solo hago perros de agua. Bueno, esto también ya va Sí, evolucionando sí, porque ya me he sí. enterado yo. Sí, sinceramente, yo cuando me planteé, pero ¿puedo vivir solo de hacer perros de aguas? Y hubo gente que me dijo, estás loco, ¿eh? Y cuando estaba estudiando con Nicolás Herrero, él me dice, Alejandro, la especialización es el futuro. María también me lo había dicho. Y entonces Nico me dice, ¿tú sabes que en Madrid hay una peluquería de personas solo para rubias? Y Yo tengo digo, que ir. perdona, dice, sí, sí, y hay lista de espera. Te vienen de toda España, incluso de fuera de España, a hacerse su color, su rubio, el suyo exclusivo. Les hacen su rubio a ella. La especialización es el futuro. Y pensé, a lo mejor tiene razón. Pues tenía razón, porque llevo 3 años viviendo solo y trabajando solo en algo que a mí me gusta y me apasiona, que es el perro de aguas. De hecho, es que me pones un caniche y te lo hago, pero tardo mucho más en hacer un caniche que en hacer un perro de aguas. Y dicen, no puede ser. Pues no puede ser. Sí, sí, sí. Es así. Te creo. Tienes que Mira, trabajar en lo que te gusta y ya está. Sí, sí. sí, es la pura verdad, porque además transmites, cuando te gusta algo, Sí, transmites sí, que sí. estás feliz y se te nota mucho más. Y mira, Margel nos pide, ¿qué champús recomendáis? Utilizo MD10 y me da la Sí. sensación de que le queda el pelo muy áspero. A ver, es que el champú MD10, no sé si usan el texturizador o el de color. A mí el de color no me gusta. Yo uso siempre el mismo, el texturizador. La función del champú texturizador es de resecar un poquito ese pelo, texturizarlo, ¿vale? Para conseguir hacer la rasta. Por tanto, sí que es verdad que reseca un poquito, pero después, pues le puedes echar un poquito de bifásico. Yo el bifásico de Noga o el de acero me los como. Me los como quiere decir que gasto muchísimos, ¿eh? ¿Vale? Y también lo explicaba antes, también se puede echar un poquito unas gotitas de aceite. Yo, por ejemplo, en el acondicionador de MD10, que lo uso mucho para texturizar y también me lo como, es que he hecho 2 o 3 gotitas de aceite de aguacate. A mí me gusta mucho el aceite de aguacate. Pero tengo una clienta que, por ejemplo, le pone aceite de argán también. O ahora se ha puesto muy de moda el aceite de coco, ¿vale? Pero unas gotitas, 2 gotitas, no ponerse... Es que el problema es que cuando explicas cualquier cosa de estas, al final dicen, aceite, me echo aceite en las manos y le paso todo el pelo el No. aceite. Y claro, aquí se queda sucio, sale a la calle, se empieza a pegar toda la mierda ahí y ya está. Entonces, pues a veces explico esto, a ver cómo lo entienden. 2 gotitas son dos gotitas. O sea, 1 y 2 gotitas en 1 litro de agua donde he puesto una cucharada de texturizador de M10, una cucharada de café pequeña, que la marca, el bote te pone que eches 2 dedos en 1 litro de agua y yo he hecho una cucharadita.
mm, mm. Y el efecto es brutal. ¿Y por qué tienes que echar 2 dedos? Yo no he hecho 2 dedos, pues he hecho una cucharadita y 2 gotitas de aceite. Y ya está, y me lo como. Y empiezo a tirar ahí agua al perro y no me canso. Yo te diría una cosa, bueno, yo hice un vídeo, lo que pasa que en Facebook al final no lo colgué, de cómo se debe bañar a los perros y Sí, hay varios trucos. Bueno, ya lo subiré en Facebook, me acabo de acordar ahora que lo has dicho tú, ¿eh? sí, Porque se debe diluir los champús, los sí, texturizadores, no sí. se El tiran champú, así, sí, así sí, sí. como así, Se tiene que entonces, diluir. El champú de MD10 es muy concentrado y tiene una función que es texturizar, que es darle esta forma rizada y que te ayude a enrastar. A mí me gusta mucho para enrastar un perro usar MD10. Para un pelo rizado que no vaya a enrastar, pues cualquier champú hidratante. oye, Luego te a ver y si ya está. porque con Alejandro voy a estar un día con él, que ya está previsto, y a ver si podríamos el día que te vea, que estemos en la pelu, grabar el proceso de baño, Mm, ¿sabes? Porque lo otro ya lo grabas para pel a pel, pero sí, eh, sí, para el baño también sería interesante. Y así les podemos enseñar lo que quieres sí. decir cuando dices una gotita, ¿sabes? Para que entiendan, porque esto es lo que deben hacer en casa, en el fondo. Una gotita es una gotita, ¿eh? Cuando hace clic y cae una gota, Sí, pero pues quiero dos decir, gotitas. Sí, 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 sí. ¿vale? Dos, Pero dos gotitas. Sí, sí, más que nada para que ellos lo vean y sí, puedan hacerlo correctamente. Porque a veces los champús, si pones mucho o pones poco, sí, te puedes encontrar desde que no puedes secar al perro porque está tan hidratado claro, que no hay quien lo claro. seque. Y si pones Mm, poco, el problema es al revés, que no te está haciendo el efecto que pides. sí, Entonces, sí, sí. pero bueno, esto ya lo No, vamos los, hablando. sí, los shampoos, yo, la verdad es que si no es para rastraer, si es para un perro con rizos, ahí es que yo creo que los he usado todos. He usado los de Noma, me han encantado. He usado los de Artero. Estoy hablando de para pelo rizado, ¿eh? No, no para pelo enrostar. Ah, el de Hydra, el Odor Control, es brutal. Me encanta ¿Cuál? ¿Cuál? porque, sobre todo, el Hydra, hay uno que se llama Odor Control Odor control, vale. para eliminar el olor. Me encanta este champú, me gusta muchísimo. Para perros enrastados que huelen, para machos sobre todo, enteros que hacen mucha peste, o perros que tienen aquí mucha rasta y no consiguen secar o babean y siempre hacen olor, el odor control a mí me gusta muchísimo. No es un champú específico, pero a mí me gusta mucho. Es que yo pruebo todos los champús, yo voy probando, ¿eh? Al final me quedo con el MD10 porque para texturizar, para ayudarme al proceso de enrastado me va muy bien, pero hablo siempre del pelo, de la piel, pues hay un montón de champús que van bien para la piel, ¿eh? Y hablo siempre de perros que no tienen problemas de piel, ¿eh? Yo creo que si tienen problemas de piel ya tienes que buscar Ya es otro otra cosa. tipo de champús, ¿eh? Mega Marucha nos dice, ¿la alimentación afecta a la hora del manto y al salir más lana? Pues a ver, supongo que sí. Esto ya debería de ser un nutricionista que os explique un poco el tema de alimentos, de piensos, en qué ayudan. Pero evidentemente la alimentación afecta a un perro, a una persona, si tú comes bien, tienes la piel sana y el pelo sano, y un perro, pues evidentemente lo mismo, claro. Te voy a echar un clave porque el otro día Carlos Vic dijo precisamente esto, que la alimentación ayuda a Claro, que salga mejor el pelo y que tengas sí, menos sí, problemas de hidratación, claro, bueno, de todo lo que sería la piel hace que el pelo crezca más y mejor. sí, Y sí, al tema de salir la lana, te digo, el pelo primario debe salir bien y es el pelo bonito, el pelo que da color. ¿Qué pasa? sí, Que si este pelo sale mal o no tiene la fuerza suficiente, lo que pasa es que el subpelo se lo come. sí. Entonces, afecta, pues si lo miras desde ese punto de vista, si no hidratas, o sea, si tú no das de comer bien al perro y no Claro. tienes suficiente fuerza para salir correctamente el pelo primario, pues sí,
te va a comer la lana. Sí, sí. De hecho, ves los perros enfermos, perros que tienen con lismania o con algún problema, que hay poco pelo primario y hay más pelo secundario. Algo le pasa a tu perro. Ah, yo siempre digo, algo le pasa a tu perro. Ah, ¿pero qué? Pues no lo sé, vete al veterinario. Pero algo le pasa. Yo veo algo que no está bien, ese pelo no está bien, ¿vale? ¿Qué tiene? Pues no te lo sé decir, pero algo le pasa. Sí, sí, se nota muchísimo. ¿Eh? Los perros están enfermos, por ejemplo, secan súper rápido. Yo esto sí que lo noto también. Cuando un perro me seca, ostras, ¿por qué ha secado tan rápido? Algo le pasa. Pues sí, evidentemente. Si lo llevan al vete, sí, tenía no sé qué, ¿ves? Sí, sí, sí. Ya estaría yo. Sí, sí. Mega Merucha otra vez nos pide, ¿y la ubicación geográfica de donde vive el perro? O sea, Galicia, Andalucía, zonas húmedas, zonas cálidas, entiendo que se interfiere en el tema del tema del subpelo. Claro, interfieren todo, pues como nosotros, no es lo mismo vivir en una zona húmeda que en una zona cálida. Claro, yo he ido a Madrid a hacer formaciones con Cristina, después he estado en Valencia, y en los pelos son diferentes. Hay perros que te los encuentras con más densidad de pelo, con menos, con más lana, con menos, sí, sí, claro que hay diferencias, muchísimas, y cuando ha venido Cristina aquí, los perros aquí son diferentes, el pelo es diferente. Y los criadores son los mismos, porque coges un criador y vende a Barcelona, vende a Valencia, vende a Madrid, vende a todos los sitios. Sin embargo, ese pelo se notan ahí, hay unas diferencias, claro. Aquí en verano hay mucha humedad y no es lo mismo que en un sitio seco, evidentemente. Yo, Cambia. yo os puedo aportar algo. Yo he vivido en Coruña, en Galicia, y vivo en Barcelona ahora. Eh, la misma perra, que es la que tengo aquí, ¿vale? No usaba el mismo champú. ¿Por qué? Porque, ¿Ves? sí, porque en Galicia siempre estaba como súper hidratado el pelo, porque siempre hay el oroballo, hay una temperatura como siempre muy estable. Claro, Y aquí tengo que estar constantemente vigilando y súper hidratando el pelo porque se seca claro. muy rápido. Y se queda Bueno, y como... otra cosa, claro, otra cosa que afecta es el tipo de agua, la dureza del agua. Aquí en Barcelona el agua es muy dura, ¿vale? Y en el norte el agua es fantástica. Yo, que soy de Bilbao, yo nunca había tenido problemas de sequedad en la piel. Y llego a Barcelona y tenía la piel súper seca. Es el agua. Sí, sí, claro que se nota. Susana Arias dice, es básico, si la piel tiene mal, jamás tendrá bien el pelo bonito. Y Meiga Marucha nos da las gracias por las explicaciones, entiendo. Y, a ver, espera, déjame ver, en Instagram, sí. No, en Instagram están muy tranquilos ahora mismo. No, no han puesto preguntas. Pues la verdad es que no sé, nos hemos dejado algo en el tintero. ¿Tú tenías algo que querías explicarnos que no te he preguntado igual? Tú como No lo especialista sé, en la raza. no lo sé porque me tienes esa pregunta y tal. Sí que quería comentar que cuando yo hablo mucho, explico mucho que abran el pelito de los perros, ¿vale? Que revisen, pero me dan mucho miedo siempre las orejas. La punta de las orejas es un sitio que cuando tú abres puedes rasgar la punta de la oreja, ¿vale? Por lo tanto, nunca recomiendo abrir la oreja. Es lo único que yo dejo que la gente cepille, ¿vale? Las orejas no me importa. A mí no me gusta las orejas enrastadas. Enrastamos la cabeza, pero la oreja no tiene por qué estar enrastada. Aparte, Es marca de la casa, pues la cepillamos, ya está. aparte la oreja, al ser más sensible, como tú decías, ¿no? ¿Se pueden hacer rastas? O hay un Claro que se hacen problema? rastas en las orejas. A mí me vienen perros con las orejas emplacadas y enrastadas, sí, sí, claro. Pero quiero decir, ¿es bueno para ellos o puede generar problemas a nivel de que tienen mucho peso y puede generar algún tipo de, ¿cómo diría? Que se abran o que sangren, como tú decías antes, o ¿no?
por fuera, que tengan la oreja enrastada, no, yo he visto perros enrastados y no tienen especial. Es un tema estético, a mí no me Vale. gusta. Por lo tanto, yo la oreja les quito las rastas. Ya tienen rastas arriba, ya tapa, y a mí me gusta la oreja con pelo liso y ya está. Es como el morro. El morro no me gusta enroscarlo. Muchas veces lo cepillo, porque eso es un nido de suciedad. Un morro súper enrastado. Hay clientes que me dicen, no, no, lo quiero con rastas, vale, pues si es con rastas nada. Pero a mí se me dejan elegir, intento el morrito rizado, pelo rizado, tanto en la oreja como en el morro. Vale. Hay mucha gente, muchos peluqueros me van a matar ahora por decir esto, pero es que No, es lo que a mí me gusta y como me gusta, pues yo es lo que lo digo y es lo que intento hacer. oye, es exactamente eso. Es que al final es tu obra de arte, tú lo has dicho, es handmade, Sí, es sí, hecho a sí, mano, sí, es tu claro, creación. Más, sí, te sí, vamos a decir, es tú lo que a ti te gusta, tú sí, te sí, adaptas sí, al cliente y haces lo que a ti te gusta. Los claro, clientes, nadie, exactamente, sí, 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 es así. aparte si al cliente no le gusta, simplemente te tiene que decir, no, yo no quiero las orejas enrastadas y la boca también. Sí, Vale, si no les gusta te dicen, oye, no, mira, prefiero que tenga rastitas. Bueno, pues no te preocupes, que tenga rastitas ahí. Pero si no, yo voy quitando, 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 quitando y a veces también. Y te quedan unas orejas bonitas y ya está. Sí, sí. mira, Marimar Cenizo García nos dice, gracias por tanta información explicada de una manera sencilla y profesional, llena de buenos consejos. Gracias a ti, Marimar. Y después Inma Castro nos dice, buenas noches, ¿cuál es la medida mínima recomendable del corto? ¿Y cuál es la medida idónea del corto con cordones? Y la última pregunta, ¿es lo mismo cordones y rastas? A ver, es que hay gente que llama cordones, otra gente le llama rastas. Yo entiendo que más cuando te refieres a cordón es una rasta más pequeñita, más delgadita, ¿vale? Pues al final es una manera de llamarlo, ¿eh? Pero es una rasta. Quizás la rasta se entiende como algo más gordo, más duro, más... y el cordoncito como algo más fino. Es una manera de interpretarlo. Para mí, yo le llamo rastas a todo. Yo para esto soy... Es que yo soy muy sencillo, como muy básico. Yo digo, oye, estos son rastas y ya está. Tu perro tiene la rasta más fina y tu perro tiene la rasta más gorda. Esto es un cordón, esto es un... ah, pues es una rasta. Para mí es una rasta todo y ya está. ¿eh? Sí. Y Y no sé qué más había sí, preguntado. en el tamaño, en el corto, ¿es recomendable qué corto? ¿Qué tamaño de corto? ¿En rastas Sí, o entiendo en que en largo? rastas, si hay un corto mínimo, para lo que hemos dicho antes, que no tengan problemas después con el sol y tal, ¿y cuál es la Mira, idónea? yo creo que a partir de un dedo, menos de un dedo, yo creo que no es bueno que cualquier perro tenga menos pelo. Un dedo es lo que yo normalmente corto a tijera. Si es menos de un dedo, yo ya tengo que meter la máquina, ¿vale? Entonces, para mí es recomendable un dedito de pelo. Un dedo de pelo está bien, ¿eh? En rizo, ¿eh? En rastas tienes que ver qué tipo de rastas tiene y decidir también dónde empieza la rasta, porque hay rastas que empiezan abajo en la piel y hay rastas que empiezan muy arriba. Si empieza muy abajo puedes cortar mucho, pero si la rasta empieza muy arriba y tú cortas, la puedes deshacer. Entonces dependerá también del perro. Sí, sí. Yo antes de cortar una rasta, pues tienes que ver dónde empieza, si la han cuidado, si está una rasta separada. Que hay perros que enrastan desde la piel, que son fantásticos, porque ahí no tienes que tener ningún cuidado a la hora de cortar, no tienes que mantener una distancia de seguridad, pero si la rasta empieza muy arriba, pues sí, tienes que ir con cuidado. De eso hay veces que dices, oye, te voy a cortar puntas, no voy a cortar nada de la rasta, pues te puedes hacer. Y ya me ha costado hacerlas, para ahora encima nos vamos a jugar El tipo. el tipo. Sí, 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 sí. Vale, entonces no hay una medida máxima, pero sí que hay una mínima, que es un dedo. Sí, la máxima es pues lo que a ti te guste. Claro, sí. Mm. Después Inma Castro nos dice, buenas noches, ¿cuál es la medida mínima?
espera, que me he colado. Gracias, ya está, perdón. Ya no hay más preguntas, perdóname, se me ha pasado y no lo... porque es la misma pregunta. Pues ya hemos terminado las preguntas de momento. No sé si hay las personas que nos estáis escuchando, tenéis alguna pregunta más. En Instagram siguen tranquilamente sin preguntas. Y Facebook ahora mismo acabamos de hacerlas. Ibas a contarnos antes algo, pero no hemos terminado de hacer la pregunta. ¿Yo? Sí, antes has dicho, porque te he preguntado antes, ¿hay algo que tú quieres decir que no? No, Lo de las orejas, hemos explicado vale. de las orejas, ¿sabes? Y ya está. Sí, pero al principio yo creo que no sé. Colgaremos y diré, ay, mira, tenía que haber dicho esto, pero pues no sé. Nada, Pues ya, pero como nos otro volvemos día. a ver, no hay ningún Sí, problema. porque esto es todo empezar, ¿ves? Yo a la Exacto. primera media decía, ay, ¿Ves? madre, que no ¿Verdad? voy a... Ahora ya ¿sabes? estás muy suelto. Yo creo que ahora ya no estás ni... Bueno, estamos... Mira, tú piensas que estamos tomando el café como el otro día, tranquilamente. ¿Verdad? Ya está. Exacto. Sí, sí. Mira, la ventaja es que no tenemos que ponernos ni mascarilla ni nada. Hombre, yo ahora diría que un café no, pero bueno, igual podemos ir a buscarla. Bueno, ahora la cena ya, pues son las 10:30, ¿Verdad? vamos a empezar a cortar ya. Sí, no, ya es hora. Pero bueno, decirte que Rosy, por ejemplo, nos ha dicho que lo has explicado súper bien y que eres una máquina. Pues gracias. No. No soy una máquina porque de hecho no soy especialmente rápido haciendo estas dos, ¿vale? Lo que pasa es que sí que es verdad que he tenido muchos muy buenos maestros y como me obsesionaba con el perro de aguas, pues me lo he absorbido. De hecho, cada vez hay más gente haciendo perros de aguas. Si te empiezas a mirar en las redes, cuando yo empecé, estaba Cristina, que era la top, que era la que todos hemos imitado de alguna manera, y cada vez hay más gente que hace. Yo al principio veía el trabajo y decía, esta es de Cristina, y ahora ves el trabajo y dices, ¿este es de Cristina o no? Pues no, son de gente que ha estudiado con Cristina, ¿eh? Luego hay otra gente muy buena, que dice, yo hablo de Cristina porque Cristina es mi profesora y me la tengo ahí como mi referencia, pero hay otros buenos profesionales, buenísimos, ¿eh? Y aquí en Cataluña también hay gente muy buena, que sí, es buscar. Es cuestión de buscar. Si estáis buscando pues profesionales alrededor de España, porque bueno, ya fuera de España ya es más complicado. Es que fuera, claro, el perro de agua se ha puesto de moda ahora, hace muy poco, entonces encontrar gente fuera de España que sepa tratar un perro de aguas es complicado, Sí, no suele haber, ¿eh? Bueno. Mira, Inma Castro... Podemos hacer un viaje por ahí, ¿eh? Podemos hacer una gira, tampoco pasa nada. ¡Vámonos! ¡A viajar! Sí. Yo estoy abierto a... el otro día decía en un post, hay un mundo infinito de posibilidades, pues esta podría ser una. Este puede ser un... Claro que sí. Es posible. Y después, Inma nos hace otra pregunta ahí, fregando el tiempo. Dice, otra pregunta, si lo llevo a la playa, ¿es bueno que después no se bañen con agua dulce para el pelo quede bonito o se deben bañar para quitar la sal? Claro, es que está haciendo dos preguntas. ¿No lo baño para que el pelo quede bonito o lo lavo para quitar la sal? Es que una cosa es la sal, la piel y otra cosa es el pelo. El agua del mar va muy bien porque texturiza y le deja el pelo con un acabado muy bonito. Pero si tu perro no está acostumbrado y la sal le daña la piel y se la reseca, pues quizás es interesante coger y aclararlo. Aparte, quitas toda la arena. Es que si está en la playa, ya no solo la sal que tenga, es la arena con la que vuelve. Entonces, yo prefiero cuando después de la playa, lavas bien y aclaras y intentas quitar todo lo que traen, porque traen, pues yo me paso 2 días en casa quitando arena después. Entonces, hay aguas que soportan perfectamente la sal y hay gente, bueno, yo no lo lavo, pues tendrás que un poco que ir probando, prueba-error. Oye, tu perro soporta
el agua del mar y no le pasa nada, pues aclarar un poquito por encima, pelotar la arena y ya está. Que el agua del mar le reseca mucho la piel, pues lo tendrás que secar mucho más a fondo, tendrás que lavar mucho, aclarar mucho más a fondo. Pues es que depende de cada perro. Mi perra cada vez que va a la playa, después se empieza a rascar, se pasa una semana rascándose, porque se empieza a rebozar en la arena. El otro día colgué un vídeo que se hacía haciendo la copeta y es literalmente una montaña de arena. Pues tengo que llegar a casa, darle los dos champús, aclarar, pero después, como se está rebozando y la arena la está frotando, pues luego la pica todo. Pues es cada perro, y hay perros, sin embargo, tengo mi caniche que hace lo mismo y ella está fantástica. Pues cada perro tienes que ver qué le pasa a tu perro. Pruebas, primero la aclaras, otro día no la aclaras y vas viendo, vas viendo. Pero es que no hay una norma para todos. Pues con lo mismo que las personas, pues Bueno, los perros lo mismo. hay personas de piel sensible y hay gente que no es piel Claro. sensible, entonces depende. Por eso, entonces, ¿qué es lo mejor para tu perro? Pues no te voy a decir, oye, no lo laves, porque igual no lo lavas y me llamas mañana, oye, que no lavaba al perro, pero dices que no lo lavara y le ha salido una alergia porque no soporta el agua del mar. Pues hay que ir probando, hay que ir probando. Es sentido común y prueba y error y ya está. Bueno, y observar a vuestro perro, observarlo, que si cambia algo, ¿no? Pues modificar. Sí, sí. ¿No? Ya está. Después también tenemos... tenemos otra pregunta de Rosy que nos dice, ¿qué haces para que si el pelo quede rizado y no se bufe tanto? Hoy he tenido un cachorro y lo he dejado corto y con el expulsador en tibio y flojo me ha quedado bufado. Pues ya lo he dicho, con el expulsador, pues expulsador más lejos, claro. Sí, es que si te acercas mucho... Claro. No lo acerques, si lo acercas, me lo estás estirando, me lo estás dejando como un caniche. Lo que todo el mundo dice es que me lo canichas, pues yo tengo a mi perrita de agua que una de las veces que la llevé a la peluquería vino como un caniche, que yo la encontré preciosa en aquel momento, pero pensé, pues es un perro de aguas. ¿Y qué pasa además ese pelo? Después, cuando intenta recobrar su forma y su riquito, muchas veces se apelmaza y se anuda todo. Entonces, yo intento expulsador de lejos, no abusar del expulsador, no, y más en un pelo rizado. Puedes abusar un poquito más, ya lo he dicho antes, un poquito más solo en una raspa, en un pelo rizado, expulsador para nada, no. Bueno, mira, es que Rosy vuelve a decir, claro, pero entonces, ¿cuánto tardas en secar un perro de esos? Pues 2-3 horas, claro. Es que es un proceso artesanal, por eso soy el hashtag artesanos del perro de aguas. Claro, no puedes correr con un perro de aguas, no puedes. Claro. Por eso mucha gente, por eso muchas peluquerías no quieren hacer perros de aguas porque tardan mucho en hacer un perro de aguas. Claro, oye, no me sale a cuenta. Bueno, pues tienes que calcular costes, tienes que ver lo que le vas a cobrar al propietario y tienes que hacer un buen trabajo. Y si tardas 2 o 3 horas en secarlo, pues tarda 2 o 3 horas. Claro. No, doy el perro en 1 hora. Pues es que no das un perro de agua si lo das en 1 hora. Devuelves un caniche y el propietario te dice, ¿que esto qué? Yo no quería esto. Sí. Tiempo, paciencia y distancia. Aire acondicionado, secador a distancia. Sí, que le dé de soslayo, como que le da pero no le da. Sí. Yo uso manos libres, lo pongo detrás y yo voy abriendo y el perro se va secando. Es que es lo que hay. No. Si secas muy cerca, estiras el pelo. Bueno, lo estiro, después texturizo y queda igual. No queda igual porque has separado el rizo, lo has abierto y se tiene que volver a encontrar. Después el pelo primario, el secundario, se tienen que volver a reencontrar. Si no tienen memoria y no se encuentran bien, ¿qué hacen? Pues se anudan y te encuentras un nudito. Y entonces, el otro día me vi una clienta con un perrito blanco fantástico
que iba a una peluquería especializada en perros de aguas que todos los meses se lo cepillan. Y todos los meses vuelve a entrar en el mismo bucle, la peluquera, lo cepilla y lo corta, ¿vale? Y el perro cuando vino dijo, pero si esto es un nudo, si es que no hay rizo, es una placa. No me gusta, porque y cuando cepillas, ¿qué te encuentras? Pues pelo primario por un lado, pelo secundario por otro, lo has separado. Y entonces, vale, sí, ahora texturizo y vale, sí, va a parecer que está rizado, pero es que ese pelito se tiene que volver a encontrar. No, a mí no me gusta. Susana nos Porque dice... tengo la sensación de que está bien, pero no está bien. Que no está. Si el pelo, la lana la ha separado, igual en vez de enroscarse aquí, se enrosca con este de al lado y hace un nudo. A mí no me convence. Salvo que lo dejes muy cortito, muy cortito, muy cortito, como has cortado tanto, pues ya se queda el pelo de punta y ya no se tiene que encontrar ni se enrosca. Ya, pero no me convence. Mira, en Instagram, Lana Banana nos dice, a mí me pasó, justo cuando empecé a llevarle a la peluquería fue cuando empezó a hacer nudos. Sí. Y... Pues por eso. Uy, espera. Ahí, espera, ahí. Y pues y después Izaskun nos dice que le encanta cuidar el pelo del perro de aguas, ¿vale? Porque engancha y que gracias, que clarito y todo muy bien explicado. Y Susana nos dice, ¿abres, bañas, secas y cortas o bañas mientras secas vas abriendo? Yo baño directamente, cojo el perro y lo baño. Según entra por la puerta, lo meto a la bañera. No pierdo tiempo en mirar para qué. Directamente a la bañera. Baño, pongo encima de la mesa, pongo el secador y empiezo a abrir. Sí, y luego corto. Claro. Yo me marco mis tiempos, ¿eh? Es decir, oye, un perro de mantenimiento, o si no es mantenimiento, van a ser 3 horas. Vale, pues venga, tanto tiempo para bañar, tanto para abrir y tanto para cortar. Y ya está. Y tanto para las fotos. ¿Eh? Que eso también se tiene que tener en Porque cuenta, los chico. dueños de los perros de agua son, bueno, o quizás que los hemos enseñado así, todos quieren foto de su perro. ¿Eh? Entonces, le haces sus fotitos y se las envías. Yo nunca hago fotos del antes, pocas veces. ¿Eh? A veces, si el otro día colgué uno de una cara de uno que venía con las orejas muy largas y tal, y pensé, va, pues voy a cortarlo y que se vea la diferencia entre el antes y el después de esta cara. Pero no pongo fotos de, hostia, mira qué mal venía y ahora qué bonito lo he dejado. Esto no lo hago, no. Yo creo que es un tema de elegancia, no me gusta. Cada uno que haga lo que quiera, ¿eh? Si quiere hacerlo, pues que lo haga. Pero a mí, no. Como tampoco pongo fotos de rapados, porque pues considero que no. Yo no quiero decir que no rape perros, cuando tengo que rapar lo rapo, pero no me gusta poner fotos de rapados, porque me gusta poner fotos de mi obra. Yo digo que soy un artista y me gusta que se vea mi obra. Y tu obra no es rapar. Y mi obra no es rapar, cuando rapo es por necesidad, y entonces eso no es una obra, es un rapado, no me queda otra que hacer. Entonces, pues esto no lo cuelgo, yo creo que no hay que colgarlo. ¿Eh? Ni protesto de los clientes tampoco. Mira cómo me han traído el perro. Pues yo no lo pongo, pues porque creo que hay que ponerlo. Yo lo pongo, pero no lo pongo como mira qué es, sino como para enseñarle a la gente que debe hacer las cosas diferente. Porque yo creo que muchas veces cuando pasa esto es porque la gente en casa no sabe mantener al perro que tiene. Y que también un poco somos nosotros los que debemos ayudarles a que entiendan cómo mantenerlo. Claro. Sí, yo normalmente cuando viene la primera vez, normalmente los perros vienen mal porque nadie se explica cómo que cuidarlo. Entonces, yo se lo explico y a partir de aquí pues ya lo empiezan a cuidar. Pero claro, me sabe mal poner esa foto, ¿sabes? Es decir, es que mira cómo lo traía.
pues intento no. A veces sí que alguna vez un perro realmente emplacado que le hemos abierto y yo, oye, voy a hacerle una foto para que se vea la placa que traía. Pero hago la foto de esa zona concreta y no hago foto de la cara, por ejemplo, y no pongo el nombre del perro, ¿vale? Que se vea el ejemplo de lo que ha pasado, pero no etiqueto al, al perro ni a los dueños, no, prefiero no. No. Pero no. No, aparte yo creo que, mira, todos hemos cometido errores y a todos nos han pasado cosas y no tenemos por qué hacer estas cosas. Pero bueno, cada uno ahí con su conciencia. Claro. Pero sí que es verdad que hay que visibilizar que se tiene que aprender a mantener a los perros en casa para que lleguen a las peluquerías, no sin un nudo, sino en condiciones correctas para que puedan hacerse los trabajos que se deben hacer, porque a veces es complicado. Y también te digo una cosa, me estaba planteando porque hay perros muy grandes que son igual los que van menos a la peluquería y que pobrecitos, ¿eh? Pero bueno, esto ya es tema de otro día. Si quieres, el día que nos veamos tomando un café, lo discutimos, lo hablamos. Y porque ya es como muy tarde. Son... Sí, es un poco tarde, sí. Mejor no miramos la hora. Voy en casa y está esperándome ahí detrás de la puerta diciendo que hay que cenar. Bueno, te voy a decir que yo estoy como tú, porque yo he llegado de la pelo y me he sentado aquí. Hoy no he hecho ningún tipo de maquillaje, nada. Directamente sentada en la silla. Vale, y para acabar, sobre todo, y esto no sé si lo he comentado, sí que he hablado antes de los accidentes, ¿vale? Y sobre todo para los propietarios, que entiendan que a veces hacemos daño a sus perros. Que, yo me encuentro a veces que, ostras, ha habido un accidente y el propietario se enfada muchísimo. Pero es que estamos trabajando con objetos cortantes. Los perros se mueven y a veces pasan estas cosas, ¿eh? Entonces, sí que quiero que sean conscientes de que pueden pasar accidentes, porque parece que cuando pasa, ostras, ¿qué ha pasado? Hace poco hubo en Facebook, en un grupo de peluqueros, una discusión de una peluquera, no sé si era de Manresa, no sé si era de Manresa, que había cortado a un perro y había habido una campaña de propietarios en contra de esta peluquera bestial, ¿vale? Y entonces ya aprovecho que estamos aquí y hay muchos propietarios que nos escuchan, que los accidentes pasan, que no te apetece, pero que a veces pasa, ¿eh? Y que es bueno que lo sepan. Y que de alguna manera estarás de acuerdo conmigo, que los perros son seres vivos que se mueven en un momento determinado. Tú no puedes decir a un perro no te muevas. El perro, por cualquier cosa, por algo que oye, porque piensa que viene su dueño, por lo que sea, se mueve y se pone justo donde no... Es que tú imagínate, yo voy a mi barbera, yo tengo es una chica mexicana que me hace la barbita cada 3 semanas y me gusta muchísimo. Pero imagínate que me está haciendo la barba y yo empiece a mover la cabeza o el cuello, ¿a qué me cortaría? Seguro. Pues evidentemente, pues cuando un perro empieza a moverse y tú estás con un objeto, intentas que no pase, pero a veces pasa y entonces, pues tienen que ser conscientes. Es que yo he tenido algún problema y ha habido veces que el cliente lo ha entendido y ha habido veces que el cliente no lo ha entendido y han amenazado que te iban a denunciar, que lo iban a explicar en las redes. Pues no, si lo explico yo en las redes, señores, que a veces cortamos a los perros y no pasa nada. Y no, hombre, evidentemente no los cortas cada día, ¿eh? Ni lo haces queriendo, es algo que es un accidente. Claro, son cosas que pasan sin que tú lo tengas planificado para nada. Exactamente, pero bueno, está ahí y yo creo que hay que decirlo y hay que decirlo. Oye, que esto pasa, ¿eh? Y ya está, no pasa nada. Pues se intenta que no pase y lo pasas mal además, ¿eh? Y vuelves a casa con un mal rollo impresionante, pero bueno, está ahí también. Y ya está. No, perdón, estaba mirando si había alguna pregunta más. Solo a Neus, que supongo que ha venido un poco más tarde, que nos ha preguntado cada cuánto es aconsejable la sesión. Nos ha dicho antes una vez al mes. Una vez al mes, lo ideal es una vez al mes. Y una vez que está enrastado, pues ya con el propietario quiera. Sí.
Y después Neus nos pide, ¿y para cuándo un seminario para aprender a trabajar los diferentes tipos de pelo? Neus, no sé si te entiendo muy bien. ¿Tipos de pelo de PDAE o general? ¿O un seminario general de tipos de pelo? Pónmelo porque, claro, si es general de tipos de pelo tenemos que organizarlo. Estaría súper bien. Muy buena idea, me gusta la idea. Y nada, chicos, hasta aquí la sesión de hoy. Tipos de pelo de perro de aguas. O sea, tener un seminario, un mini seminario de estos tipos de pelo que has dicho, ¿no? De pelo más rasta, tipo más cordón o tipo más rizadito, entiendo. Bueno, a ver, podemos hacer un directo y enseñarte diferentes tipos de pelo, pero tampoco es que vayas a aportar nada especial. Puedes decir, mira, este pelo, mira, es una rastra, ¿vale? Este pelito es... yo aquí no tengo, tenía en la tienda, tenía un montón de bolsitas. Esto lo aprendí también de Cristina. Vuelvo a ayudar a Cristina. Cristina, quiero una comisión, cariño, hacerte publicidad. La primera vez que yo oí hablar de Cristina, la oía una etóloga muy conocida de aquí de Barcelona, que se llama Nuria Alonso, que no sé si la conoces, que tiene yo le llamo rebaño, no manada, de perros de agua. Vale. No sé. Y tiene un rebaño, porque como son como ovejitas, pues tiene un rebaño de perros de agua. Y esta fue la primera que me comentó. Hay una chica en Madrid que hace perros de aguas y tiene una colección de rastas impresionante. Pero bestial, las tiene separadas por perros, por edades, este perro estaba castrado, este perro era una perra de 6 años, que tenía problemas de alopecia y tiene una colección bestial. Quizás sería interesante un directo con ella y que nos enseñara la colección que tiene. Es impresionante. Pues lo que pasa que yo creo que yo no sé si verlo esto puede aportar mucho. A mí, que yo no tengo perro de aguas, pero lo que sí que me gustaría es ver, pues eso, cómo es una placa y cómo trabajas la placa para convertirla en rasta, ¿no? Un poco, porque sí. Esto sí que me gustaría verlo y cómo pues separas, y esto que dices que sacas la lana, cómo sacas la lana, porque bueno, yo me puedo hacer más o menos una idea, pero sí que es verdad que me gustaría verlo. Igual lo que podemos hacer el día que hemos quedado o otro día, pues hacer un poco esto, ¿no? Diferentes tipos de cosas para que ellos vean pues un poco lo que deberían cuidar en cada caso, ¿no? Sí. ¿Sabes qué pasa? Que cada perro de aguas es tan diferente. Yo cuando hago las formaciones, yo cojo un alumno y está todo el día conmigo. Y normalmente le pongo 5 o 6 perros, ¿vale? Intento que cada perro sea completamente diferente para que vea los tipos de pelo o de manto como se tienen que tratar. Y intento además que vengan 2 días, ¿vale? Primero para que no se cansen, porque el perro de aguas es muy cansado, y luego pues para que vean el doble de casos, ¿vale? Y cuando pueden les digo, oye, mira, pues el seminario soy, pero vente otro día y también ves y hablamos. O el mismo perro que hemos hecho ese mes, ¿vale? Que vuelva al mes siguiente para ver la evolución, ¿vale? Sobre todo si es un perro que estamos enrastando, es muy interesante verlo al mes siguiente, cómo ha evolucionado el pelo y cómo lo vamos a trabajar. Pero claro, en un directo explicar esto o ver esto es más complicado. Es difícil. Porque puedes ver una cosa muy concreta, pero claro, es que es tan amplio todo, pues es lo que te he explicado. O sea, yo desde hace 3 años voy 2 veces al año, una semana cada vez, a Madrid a aprender cosas de Cristina. Y no acabo. Y cada vez veo más cosas nuevas, ¿sabes? Bueno, yo creo que lo que queremos o lo que la idea es de tener una idea más general como más práctica, ¿no? Más práctica de verlo, de ver a tus tijeras en marcha. Sí. ¿Sabes? No, pero algo concreto,
pues Sí. sí que se puede hacer, oye, pues mira, este perrito emplacado, podemos hacer esto y que se vea así, sí. En ese sentido creo que lo ha dicho, creo que era de Bueno, en Ush. principio en el directo, bueno, en el directo no, en el vídeo que haré con Dani, Mm. mi idea es poner un perro enrastado, pues ahí puedes grabar un poco más viendo cómo le abro. Sí, Y sí. es más general, que decir, no es... Habrá casos más específicos, pero en general el método es el mismo. O sea, el método siempre es el mismo, es vas abriendo y vas quitando un poco de lana si hay mucha lana. Ya está, si es que no hay más. Que si esto una vez, luego es irlo ¿Qué os practicando. parece, chicos, si hacemos una cosa que es el learning by doing? Quiero decir, como yo ya tengo una cita con Alejandro, bueno, que voy a ir a grabar con mi compañero Dani, os voy a grabar un trozo de la sesión, ¿vale? Para que veáis cómo hace esto de abrir. Pero yo entiendo que en ese momento no haremos ninguna placa, que tengas una placa grande que tengas que deshacer, o si está previsto. No, No, porque lo que no va a hacer cuando haga un vídeo, meterme un perro súper complicado claro. que pueda hacer que la sesión se alargue innecesariamente, que el perro no lo pueda acabar, porque si de repente te encuentras con un perro súper complicado y la sesión, encima que estás grabando, en vez de tardar 3 horas, vas a tardar 5, pero si el perro está emplacado y no me lo voy a acabar ese día, ¿qué vamos a hacer? Hacer 2 sesiones para ver una cosa en concreto, ¿sabes? Sí, Pero sí, no, normalmente no. en una sesión llevas un perro que más o menos no te vaya a dar muchos problemas y te coges además un perro que vaya a lucir mucho. Claro, normal. No te coges el Bueno, perro feo con problemas porque, o sea, porque quieres quedar bien y te quieres lucir, entonces explicas algo, pero... me has convencido, me voy a saltar un día y me voy a aparecer en la peluquería de Nuria, porque él trabaja en la peluquería de Nuria, y te vamos a pillar ahí a ver qué pillo. Sí, 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 sí. No os preocupéis, chicos, en todo caso no va a ser la última vez que hablemos del PDAE y vamos a ir haciendo charlas regularmente. Os invito a todos, sé que tenemos, bueno, que Alejandro va a volver. El vídeo de Pelapel no está hecho, ¿vale? Pero está en proyecto y yo voy a estar, con lo cual, pues como siempre, vamos a hacer un pequeño preview y bueno, ya lo negociaremos con Pelapel. Muy bien. Pues venga, un saludo para todos, gracias por escucharnos y venga, aquí nos vemos. Gracias ¿vale? a ti por estar aquí y muchas gracias por tanta paciencia porque realmente es súper tarde. Y has visto que no hemos mordido, así que te esperamos que vuelvas otro día. Venga, pues sí. Venga, un Un besito. besito, buenas Hasta noches a luego. todos. Hasta la próxima, Adiós, chao. adiós.